Vivallín compra la cadena de gimnasios Altafit. La operación incluye la adquisición de 70 gimnasios en funcionamiento en nuestro país y 8 centros adicionales en preventa. MCH prepara la venta de los gimnasios Altafit por 150 millones de euros. José Antonio Sevilla cierra etapa en Altafit tras su venta a Vivallín y liderar la integración. Hoy en Ninecast hablamos con José Antonio Sevilla, uno de los emprendedores más influyentes de España, creador de Altafit, la mayor marca española de fitness, con 82 gimnasios y más de 185.000 clientes. Hablamos de emprendimiento real, de liderazgo y toma de decisiones, de deporte como disciplina y cultura, de tendencias e inteligencia artificial y de cómo el fitness ha evolucionado de la estética a la longevidad. Esto es Ninecast. Bueno, Sevi, vamos, muchísimas gracias por estar aquí. Ya después de esta presentación, ya la gente te conoce, pero bueno, te vamos a pedir que te presentes, que nos hables un poquito de ti. Nada, pues un placer el venir aquí a vuestro proyecto, que es una pasada. Y nada, pues, ¿qué voy a decir? Toda la vida en esta industria. Fundé Altafit, ya la gente que no lo conozca ya lo sabe. Poca gente, por eso te digo que... Y nada, soy un tipo muy normalito, muy de personas y nada, muy feliz de estar con vosotros aquí. Qué bueno. Sevi, tu trayectoria... Tú siempre has tenido el deporte en vena, ¿no? En vena. Cuéntanos un poco tu trayectoria Deportiva. Deportiva, sí, porque eres muy futbolero, como nosotros. Sí, claro. Te gusta mucho correr, el running, ¿no? Pues mira, sí, desde chiquitito fútbol. O sea, he hecho casi todos los deportes. Es verdad que cuando eres pequeño juegas a casi todo, ¿no? Pues haces tus carreras en atletismo, yo recuerdo jugar a baloncesto también, fútbol y fútbol sala, pero fundamentalmente fútbol. El otro día escribía, ¿no? Cuando no había fútbol 7. Pasé del fútbol sala al fútbol 11 directamente cuando éramos chiquititos. Y nada, pues estuve jugando hasta los más o menos 30. A los 30 años, hasta los 20 al fútbol y desde los 20 hasta los 30 al fútbol sala. Con gente potente. Me acuerdo de un gran amigo, Luis Amado, que seguro que todo el mundo sabe quién es. Pues, y con otros muchos, ¿no? Estuvimos jugando. Hacíamos aquellas maratones 24 horas. Míticas. Alguna ganamos y la verdad es que nos pasamos muy bien. Y a los 30, por temas también de cambio de trabajo, nosotros teníamos un proyecto de concesión municipal en Arganda y ganamos un concurso en San Sebastián de los Reyes. Y me fui para allá. Entonces ya la distancia, yo vivía en Arganda, entonces la distancia ya no me permitía poder estar entrenando y jugando con mis amigos de toda la vida, que era la última etapa mía del fútbol sala, fue con amigos de toda la vida. Y nada, pues a partir de ahí, cambio de deporte. En vez de intentar buscar equipo en Sanse, pues me dediqué a entrenar mi aire y empecé a correr. Empecé con el running y con el gimnasio como complemento y desde ahí hasta hoy. ¿Y qué te dio esa historia, ¿no? En el mundo sobre todo el deporte en equipo, que creo que tiene mucho de lo que luego has hecho, ¿no? Claro. El deporte en equipo te da mucho de los valores que utilizamos también en la empresa, ¿no? Al final estar trabajando con un equipo, respetando unas normas, respetando a una competencia, a un competidor, gestionando egos, todo eso es empresa. Eso te lo da mucho el deporte colectivo. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje constante. Luego, cuando empiezas a analizar hacia atrás, ves patrones. O sea, yo que me ha gustado siempre la gestión, claro, cuando me miro hacia atrás y estaba en los equipos, como me acuerdo cuando hacíamos las maratones, pues me encargaba de recoger los DNIs de la gente, de hacer las inscripciones. O sea, tienes esa parte gestora que te viene también de patrones tuyos de vida que van forjando lo que hoy soy, ¿no? De ahí viene el liderazgo que luego lo que has montado, ¿no? Bueno, sí, al final se han ido, son circunstancias que son patrones, al final que vas compartiendo, que vas gestionando y al final te das cuenta cuando haces un poquito de retrospectiva, es que yo soy así, es que yo lo hacía de esta manera. Es como que se van coincidiendo en el tiempo. En nuestro caso, cuando te conocimos hoy, nosotros... Es verdad que nos cogimos una mochila, nos fuimos a Las Vegas a conocer el sector del fitness mundial y en España, sobre todo, a conocer a la gente del sector. Y la verdad que siempre lo hemos hablado, que tú fuiste la persona que más nos inspiró a la hora de empezar. Porque llegábamos con muchas ideas, con una ilusión muy grande, pero sin ese empujón de alguien de dentro que te diga podéis hacerlo bien, lo vais a hacer bien. Y tú fuiste
Pues yo diría que la única persona Te apoyo. que nos lo dijo, la única persona que nos dijo muy pinta bien lo que vais a hacer Claro. y que te lo queríamos agradecer aquí también, Claro, que, unos años, que eso es sí. algo que Luego- hace ¿cuántos años ya de eso? No me acuerdo cuando fue Do- esa. 12 años, 12, 13 años, sí. Claro. 12, 13 Sí, cuando años. empezabais, claro. Sí, sí, sí. Sí, pues al final, cuando ves a alguien que tiene una ilusión por un proyecto y que no es un loco, que se va a estrellar, si se va a estrellar, pues, pero oye, ves que tiene un proyecto que tiene sentido, pues ¿por qué no empujarle y animarle y decir, oye, tirar para adelante? Al final siempre el emprendimiento es algo también muy innato, ¿no? Entonces, bueno, pues el que vosotros tuvierais esas ganas de hacer algo distinto, pues también llama un poco la atención, ¿no? A nosotros, fíjate, una de las cosas, y por supuesto ese agradecimiento, para nosotros es un lujo tenerte aquí porque eres referente ya no solo en el sector, sino para nosotros en concreto, para Nine Fitness, con todo lo que creaste, Alta Marca primero, luego Alta Fit, todo el proceso que llevas, pero sobre todo por una cosa que para mí personalmente, y lo hemos comentado en alguna ocasión, esa sencillez, esa humildad, siendo un líder nato de una compañía brutal, de la compañía más grande de España en ese momento. Para nosotros esa humildad, ostras, nos llamaba la atención porque no es habitual, ¿no? Decías ahora lo del loco, no éramos locos, pero dentro del mundo de la empresa hay también muchos egos, igual que en el mundo del fútbol o del mundo deportivo, y a nosotros nos llamó mucho esa parte, ¿no? Esa parte tuya de, ostras, qué tío más majo, más cercano, más... Sí, sí. Bueno, pero eso, volvemos otra vez a... Yo viene un poco de serie. Yo llevo toda la vida siendo una persona muy cercana y próxima. Para mí uno de los principales valores es la confianza. Entonces, a partir de, si confías, tienes que entregarte, ¿no? Es el dar, sin esperar nada a cambio, como dice nuestro amigo Cipri. Pues es así. Entonces, bueno, pues al final vas en un perfil un poquito más bajo, no necesitas exteriorizar, ni mucho menos. Tú vas trabajando y vas construyendo. Y para mí es una forma de ser. Entonces, bueno, va en mi forma de ser, básicamente. Sí. Pues agradecidos de corazón, porque 13 años o 12 años Aquí después, estamos. aquí estamos juntos y compartiendo pues ya una amistad, ¿no? Sí, sí, total, de total. muchos años. ¿Has tenido en algún momento del proceso alguna salida o que te salga ese ego? ¿Recuerdas en algún momento que digas, ostras, la que he liado, que... Bueno, es verdad que a veces lo he comentado internamente, ¿no? Que muchas veces nos cuesta mirar hacia atrás. Vamos siempre mirando adelante y muchas veces no nos damos cuenta de lo que se ha construido y te lo tienen que decir otros para reconocerte a ti mismo, ¿no? Al final es como que haces check, venga otra cosa, ¿no? Y no te das cuenta a veces no nos da tiempo a disfrutar del camino que hemos construido. Y es verdad que de vez en cuando, pues sí, muchas veces por alguna referencia externa, por algún comentario que te han hecho alguien, pues es verdad, hemos hecho algo bien, hemos hecho algo bueno por el sector. Hemos colaborado a construir una nueva categoría que no existía, con otras marcas, lógicamente, no estábamos solos. Y hoy el fitness es otra cosa, desde que apareció el fenómeno low cost en aquella época. ¿Cómo te viene a la cabeza, cómo es el proceso de creación de Alta Fit? Lo he comentado alguna vez. A mí me inspiró Hermann Rutgers, que vino a uno de los eventos que organiza María Ángeles, que organizaba también ya en aquella época. Y estamos hablando del 2006-2007, en el INEF de Madrid, me acuerdo perfectamente. Y Hermann nos hablaba de un fenómeno, hablaba de tendencias del sector. Hermann en aquel momento representaba a IRSA en Europa. Y entonces, prácticamente habló de McFit. Habló de McFit. McFit se había constituido, creo, en el año 99 así, estamos en 2006, o sea que había pasado un tiempo. Y fue el que me encendió un poco la bombilla. Entonces dije, ¿cómo puede ser que en España esto no exista? ¿No? Igual que me la encendí a mí, seguramente a otros también se encendió. Bueno, y a partir de ahí empezamos a investigar. Yo empecé a investigar un poco sobre ese modelo. Y es verdad que nosotros en aquel momento con Alta Marca estábamos en el mundo de las concesiones, que también eran, me acuerdo también, momentos también históricos en el que el sector privado veía a las concesiones y al sector público como una amenaza en vez de como otros modelos que podíamos colaborar. Era la competencia desleal que llamaban, ¿no? del sector privado. Y bueno, ahora la patronal ha cambiado mucho, por suerte, y ahora estamos todos mucho más integrados y colaboramos. Pero esa fue un poco la bombilla. A partir de ahí empecé a investigar un poco el fenómeno
pero no llegó hasta el 2011, 5 años después es cuando lanzamos ya el proyecto, porque era una época en la que estábamos yendo a licitaciones, yendo a concesiones en los que había que hacer el all inclusive, había que montar spas, había que montar salas de fisio, había que montar piscinas, y claro, esto que me traía Germán no tenía mucho sentido, ¿no? Bueno, pues al final parece ser que es que ese segmento estaba por desarrollar en España, y cuando lanzamos el proyecto, pues se creó la categoría, junto a otros que aparecimos por ahí en aquella época, ¿no? Dream Fit, Fitness 19, todas aquellas marcas que fueron las que empezamos en aquel momento. Sí, que fue cuando nosotros empezamos que todo el mundo nos decía lo que hay que hacer es esto, claro, no hagáis esto, porque lo que está haciendo todo el mundo es esto. Claro, ahí es donde la amenaza del low cost hizo que muchos que estaban en el segmento medio, sin estructurar su empresa a unos costes ajustados, bajaron los precios, con lo cual muchos de estos no entendieron el fenómeno que estaba pasando. Cuando quizá los que sí apostaron por el valor y dijeron, bueno, viene esta categoría, perfecto, va a ser una categoría de un segmento que va a traer nuevos clientes al mercado, voy a posicionarme alto, voy a posicionarme con un servicio mayor que el que esta gente ofrece, para ser luego pues ¿no? Para poderme alimentar de toda esta... Bueno, hubo algunos que sí hicieron ese movimiento y siguen hoy, otros decidieron bajar el precio y competir, pero con unas estructuras de costes totalmente disparatadas, por lo cual no sobrevivieron, muchos de estos no sobrevivieron. Claro. Sin embargo, vosotros si veis un modelo pues más aspiracional, más pues esto, que era como un escalón siguiente a la base, ¿no? De la pirámide a la que estábamos yendo nosotros. Sí, fíjate, hay una parte ahí de rebeldía, diría también, ¿no? De nosotros es verdad que de decir, ostras, es verdad que los que venimos del mundo del deporte, a nosotros nos impactaba mucho el decir, joder, una cuota tan reducida para un servicio tan amplio, porque encima vosotros, dentro de lo que era el modelo McFit, vosotros dabais un servicio diferente, ¿no? Por eso nosotros hemos enganchado tanto contigo, ¿no? Porque claro, por esa parte de las personas. Que dentro de que es un modelo low cost, siempre hay personas, o siempre había personas Queríamos hacernos... O sea, yo me acuerdo cuando fui a ver... Iba a Alemania a ver a McFit, no solo iba a ver a McFit para aprender de McFit, porque McFit ya estaba en España cuando yo empecé a visitar McFit en Alemania. Yo iba a Alemania a intentar ver lo que estaba pasando en el mercado, qué estaba haciendo la competencia de McFit, porque McFit sabíamos lo que era, pero qué estaban... Entonces empiezas a darte cuenta que empiezas a ver competidores que tienen servicio de entrenamiento personal, que empieza a haber más clase colectiva que lo que había en otros, que empieza a tener una preponderancia importante los gimnasios femeninos dentro de los grandes gimnasios, y los corners femeninos en los gimnasios alemanes. Entonces, oye, parece que tiene sentido hacer algo para competir con el solo máquinas. Y nosotros teníamos muy claro que el modelo que conocíamos de las concesiones era un modelo en el que la mujer tenía una importancia clave. Entonces, por eso desde el primer momento decidimos hacer un low cost actualizado al modelo nacional, con un paquete muy potente de clase colectiva y con entrenamiento para la mujer. Me acuerdo que pusimos en aquella época el circuito femenino, que era como una especie de... Era, pues eso, queríamos escenificar que la mujer tenía sentido, porque queríamos atraer al público femenino a los centros deportivos, y de hecho hemos estado siempre ya 50-50, 60-40 incluso, hay poblaciones en España donde teníamos un 60% de mujeres frente a un 40% del público masculino. Bueno, eso fue un poco lo que nos hizo buscar la diferenciación, y para llegar a eso, pues equipo, lógicamente, clases colectivas, tienes que tener tu propio equipo para poder trabajar. Nosotros estamos en un proceso ahora, como sabes, de crecimiento controlado, ¿no? Porque no solo por capacidad, sino porque entendemos que nuestro crecimiento va a ir muy controlado, creciendo en Madrid, pero estamos justo en ese momento de hecho te lo hemos preguntado en alguna ocasión, ¿cuándo crees que es el momento de crecer en estructura para dar ese salto a una gran empresa, a una mediana gran empresa? Porque tú has pasado, claro, empezaste con uno hace muchos años, y habrá un momento en que la cabeza te hace clic y dices, necesito estructura para poder hacer lo que tengo, ¿no? Para llegar a los 82 clubes que llegasteis a tener en España. Que claro, nosotros a día de hoy, con 6 clubes en Madrid, muchas veces es un ritmo vertiginoso. Claro. Yo no me puedo imaginar cómo es
Claro, la clave del crecimiento de estructura es, sobre todo cuando se empieza, para mí, es cuando tú empiezas a darte cuenta que estás dejando de aportar el máximo valor en lo que tú mejor haces, porque estás haciendo una serie de tareas que te quitan mucho tiempo y que no estás aportando todo tu talento, todo tu valor ¿vale? Entonces, ese es el momento en el que alguien te tiene que quitar tareas. Alguien tiene que venir a ayudarte para que tú sigas aportando el valor donde más ayudas a la empresa. Si no te das cuenta de eso y estás metido en la rueda de hámster, que decimos muchas veces, y estás haciendo muchas tareas, entonces al final el tiempo es finito. Entonces ahí es el momento de empezar a crecer. Entonces, llevado a ti personalmente o a un emprendedor, pero también llevado a un equipo. Cuando el equipo ya está totalmente desmadrado, ya no llega y están haciendo tareas que no aportan valor, pues es el momento de empezar a... Esto es una señal. Otra forma de verlo es en función del pipeline, en función del proyecto. Oye, pues vamos a crecer, ya estamos con 6 centros, tenemos esta estructura. ¿Cómo está la estructura ahora? ¿Cómo está su carga de tareas? ¿Podemos ¿Esa estructura puede tener un par de centros más? No, sí. Bueno, pues sí. Las respuestas os las dais vosotros en función de vuestros procesos internos, de todo. Y a partir de ahí pues vas creando estructura también en la medida en la que vayas creando tu estrategia de crecimiento y de posicionamiento. Bueno, es lo mismo abrir 6 en Madrid y 2 en el cinturón metropolitano que decir, no, ahora me voy a La Coruña. No tiene nada que ver. Nada que ver. Claro, Tú empiezas ese crecimiento, o sea, vosotros tenéis un plan estratégico marcado. Nosotros definimos, nosotros teníamos claro que teníamos que crecer muy rápido y no teníamos recursos para crecer rápido. Por eso buscamos inversores que quisieran, que confiaran en nosotros como empresa que les podía llevar adelante sus proyectos, y creamos la franquicia, o en este caso la licencia de marca, y nos apoyamos en franquiciados. ¿Con cuántos centros esos? ¿Con cuándo empezasteis con el...? Nosotros hemos tenido entre 10 y 12 franquicias, más o menos, que se han mantenido durante todo el tiempo. De hecho, vamos, para nosotros fueron la palanca de lanzamiento. Y es verdad que la mayoría estaban en Madrid. Pero también nos dimos cuenta que teníamos que crecer en toda España, porque todas las cadenas internacionales que venían a Madrid y a Barcelona. Claro. Madrid, Barcelona. Y nosotros dijimos, pues hay que hacer un hub en Madrid, está claro, porque es donde estamos, pero tenemos que empezar a tener posicionamiento. Claro. Eso fue matador, porque es verdad que te pones a abrir de forma aislada y es complejo de gestionar, y ahí tienes que asentarlo mucho en las personas. ¿Ves? Tener equipo, tener una confianza absoluta en las personas que te están llevando tu negocio fuera. Pues oye, no sé si por atracción de personas de valor o, bueno, siempre hemos tenido personas que en los que hemos podido delegar y en los que hemos podido confiar, y han hecho que esos proyectos Pero hay que aprender también, se han ido ¿no? consolidando. Hay que aprender a delegar, ¿no? ¿Cómo aprendiste tú a delegar? A ver, confiando. O sea, delegar es confiar. Tú tienes que primero darte cuenta que tú no estás llegando y que tú empiezas a no ser productivo y a estar en una situación en la que no estás aportando valor. Y tienes que ver qué personas de tu equipo, algunas a lo mejor no tienen las competencias, pero tú le puedes ayudar para que las tenga, y para empezar a soltar tareas que en un momento dado te puedan a ti ayudar. Es que el delegar es soltar, y soltar no todo el mundo todo el mundo quiere controlar. Delegar es confiar. Es que esa me va a poner un poco hierbas, ¿no? Que me gusta. Vale, caña. Pero esa parte me gusta mucho, porque nosotros también estamos en un proceso muy bonito, pero en la parte de un viaje interior, ¿no? Eso cuesta, el delegar y el decir, ostras, no soy capaz, no llego, y se lo dejo a otra persona para que lo haga, y confiar, ostras. Sí, así es como vas construyendo tu equipo. Al final tú dices, yo necesito tener una persona que me apoye en todas las labores que me complementan a mí. Perfecto, pues incorporas a la persona, esa persona empieza a trabajar. Tienes que dejarla hacer. Si tú incorporas a una persona para que te ayude y te conviertes en el máximo controlador, no la dejas hacer, todo depende de ti, sus decisiones, tampoco toma decisiones porque se las tienes que validar tú permanentemente, esta persona ni crece ni tú la acabas de delegar, con lo cual pues, te has generado una carga más. Entonces la clave está en encontrar esos perfiles y dejarles hacer. Y que se equivoquen. Yo me he equivocado mucho. O sea, en mí han delegado.
mis mayores, como digo yo, mi presi en su día, Fernando, al delegado, cuando he tenido que asumir responsabilidades cuando estábamos en el mundo de las concesiones. Y bueno, pues he intentado responder y es la forma, o sea, es confianza pura, que es la palabra. Es que me siento muy identificado contigo, sí, pues ya lo sabes, porque esa parte es... Yo aprendí a base de leches, vamos a decir, ¿no? A base de equivocarme, de tomar decisiones y ahora intentamos ponerlo en contexto en nuestros equipos, ¿no? El decir, oye, hay que equivocarse, tenéis que tomar decisiones. Nosotros en Nine Fitness sabes que somos muy flexibles, cambiamos, hacemos cosas nuevas, nos equivocamos. Prueba-error, nos gusta mucho el hacer cada centro diferente, pero es verdad que para el crecimiento entendemos que tiene que haber una estructura muy clara, porque vosotros, claro, el abrir en 10 años, tener 82 centros, no puedes abrir si no tienes... O sea, yo me imagino, por ejemplo, el tema de la construcción, de la obra, el tema de la gestión diaria de los centros, tiene que estar todo muy, no sé si encorsetado o sobre todo un manual operativo muy claro, ¿no? Claro, tú tienes que tener tus procedimientos. Si cuando quieres escalar un modelo, tienes que tener los procedimientos claros. Es verdad que los modelos tampoco pueden ser rígidos, tienen que adaptarse. Nosotros, acuérdate, salimos como éramos puramente racionales, AltaFit, gimnasios low cost, 19,90 y rojos. O sea, era todo como muy racional. Éramos gimnasios low cost, 19,90 y muy racional. Y nosotros en 2 años hicimos un viraje, porque nos dimos cuenta que en 2 años hubo tan boom en España de que todo el mundo quería montar gimnasios low cost, menos vosotros. Claro, entonces, ¿y qué pasaba? Que te estabas empezando a dar cuenta que estaba pervirtiendo lo que era el concepto. Un concepto que era de utility, un concepto que era de gran público, de flexibilidad, de apertura de horarios, de mucho autoservicio, se convierte en un servicio cutre, no atendido, con mucho riesgo. Eso es lo que empieza a comunicarse. Entonces, nosotros no éramos eso, porque teníamos personas. Nosotros no éramos un utility, queríamos estar cerca de la gente. Y dijimos, no estamos comunicando lo que somos. Y ahí hicimos el primer viraje. Y nos convertimos en AltaFit Gym Club, cambiamos el logo y todo, quitamos el 19,90, apostamos por el valor en vez de por el precio. Empezamos a meter marketing que identificará nuestra filosofía, hacia dónde queríamos ir. Y ahí es donde nos apalancamos en los equipos. Y es lo que te digo, tú tenías tus manuales de procedimiento que tuvimos que cambiar. Y de repente pues surge el crear nuestro propio programa de clases colectivas. Hasta la fecha no lo teníamos. Y surge ahí. ¿Por qué? Porque era coherente. Nuestro equipo empoderado, nuestro propio programa, somos diferentes, no contratamos lo que todas las cadenas contratan para clase colectiva y empiezas a generar un proyecto que es coherente con tu filosofía. Y eso fue a los 2 años de haber nacido. Pero es verdad que tenemos unos manuales de procedimiento que tienes que ir adaptando. ¿Con cuántos centros ocurre esto? No me acuerdo, en el 2014 tendríamos ya, estamos hablando de 12 centros y habría, 12, 14 centros habría ya. Sí, más o menos. ¿Y en ese momento tú dónde estabas? ¿Tú qué hacías en ese día a día? ¿Cuál era tu día a día? Yo estuve, para que te hagas una idea, yo estuve desde el 2000, nosotros constituimos AltaFit en 2011 y hasta el 2015 yo estoy siendo el director general de la concesión administrativa que tenemos en San Sebastián de los Reyes, mientras dirijo, mientras estamos creando AltaFit. O sea, tenía las 2 gorras. Wow. Porque es lo que tocaba hacer. Es lo que toca hacer y fuimos construyendo equipo. Entonces yo en esa época estábamos en esa parte. En 2015 ya se vende el proyecto de San Sebastián de los Reyes y yo ya me centro 100% en AltaFit. Ya estaba centrado prácticamente 100% porque ya en Sanse habíamos hecho un camino, una transición para que yo me fuera despegando de aquel proyecto. Entonces ya habíamos ido haciendo esa transición para el cambio, pero prácticamente pues hacíamos un poco de todo. Sebi, en el proceso este que has dicho, ¿no?, de transición, que cuentas de transición, o el viraje, ¿tú qué hacías? ¿Tu día a día? ¿Cómo era el día a día en ese momento? ¿Lo recuerdas? Pues estábamos, sí, porque era una época muy importante de atención a los franquiciados porque estaban empezando. Entonces yo recuerdo en aquella época que validábamos locales, estábamos cerca de los franquiciados para ayudarles en los procesos, estábamos en los procesos de apertura, estábamos construyendo equipo. Al final estás haciendo de todo, eras un chico para todo. Es verdad que ya
ya tenía estructura para, yo qué sé, pues para no tener que hacer yo las remesas, que también las hice al principio. El primer gimnasio, pues hacía de todo. Ya teníamos equipo suficiente para hacer una serie de tareas que ya no hacía yo, porque ya también habíamos crecido, ¿no? Y poco a poco fuimos haciendo. Al final era eso, era ir creciendo en estructura. Yo me quiero remontar al tema del franquiciado. Fíjate, es algo que hemos hablado muchas veces nosotros. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso de franquiciar una compañía. Fue un plan, o sea, fue una decisión estratégica. Nosotros en aquel momento no estábamos en la mejor situación económica financiera para lanzar un proyecto y hacerlo crecer muy rápido. Uh-huh. Y la forma que se nos ocurrió era apoyarnos en inversores que pudieran creer en nosotros y creer en nuestra idea. Y así es como lo hicimos. Contratamos un consultor de franquicia que nos ayudó a meternos en ese mundo y que nos empezó a hacer también, entre nosotros y él, empezamos a captar inversores que pudieran estar interesados en este modelo de negocio que parecía que empezaba a tener cierta visibilidad ya en el mercado. Y fue así, fue construyendo confianza fundamentalmente con personas que iban a poner su dinero. Mi objetivo y el del equipo era que esta gente les fuera muy bien, que ayudarles a gestionar aquellos gimnasios como si fueran nuestros, aunque nosotros allí prácticamente cobrábamos los royalties y poco más. Para nosotros era rentable para ellos. O sea, los que tenían que ganar dinero eran ellos. Para nosotros era lo más importante, que ellos ganaran mucho dinero, que ellos les fueran muy bien los proyectos, que tuviesen los gimnasios llenos, porque eso nos iba a dar credibilidad a nosotros para cuando empezásemos a abrir los centros propios. Fue una estrategia, apoyarnos y apalancarnos en alianzas estratégicas de gente muy, muy potente, porque los franquiciados nuestros, la verdad es que son gente que son empresarios, gente que aportó mucho valor al principio y nos ayudó muchísimo. Nosotros ahí es verdad que siempre hemos tenido muchas dudas. Bueno, entiendo que tiene que ver, al final, ¿no? Nuestra figura, la imagen de Fernando Torres en la compañía, es una figura relevante que entender, o nos ha costado siempre, llegamos a hacer el proyecto incluso de franquicia, pero nos costó mucho el dar el paso a decir, oye, dejamos en manos de otras personas, porque son personas. Es el riesgo. ¿No? O sea, el riesgo es que no te cuiden la marca, o que en un momento dado pueda haber, tú seas débil, y todo el mundo conocemos franquicias que empezaron y han caído, o que los franquiciados se salen. O sea, que tú de momento seas débil o que tú no les des servicio, no les apoyes. De repente tú ya los has montado, ellos. Entonces, si tú te desapegas de ellos, lo normal es que los franquiciados al final digan, oye, yo me voy, claro, ¿vale? Pero si tú estás permanentemente apoyando, si tú vas construyendo valor, si ellos sienten que ese valor que estás construyendo a ellos también les repercute, siempre quieren más, todos queremos más. Entonces, hay un momento en que una persona cuando entra a una marca necesita muchísimo apoyo, ¿vale? Y a medida que va creciendo y va consolidando, te necesita más como asistente, más como coach a veces o como asesor, pero tú ya no estás tan encima, no debes estar tan encima. Tienes que dejarle también su autonomía, pero es verdad que tienes que proteger mucho y ahí el contrato de marca es importante, la marca, porque es tu marca. Ahí es donde nosotros Total. Y volvimos un poco a nuestra idea principal, que era abrir centros propios, pero es verdad que bueno, estamos en ese proceso de encontrar personas, y hay una parte muy importante en ti, que es la docencia, ¿no? Que bueno, se te pone una sonrisa en la cara porque creo que es algo... Me encanta. Cuéntanos esa... Bueno, pues de siempre he estado relacionado con la educación, a nivel, sobre todo la formación y sobre todo a nivel de aquello que hago. Me acuerdo eso de terminar mi máster en gestión deportiva y al año siguiente me llamen de la universidad para decir, oye, ¿te incorporas como profe para empezar a dar clase en la universidad? Pues, oye, pues es verdad que eran 1, 2, 3 clases al año, pero al final te vinculas a la universidad de alguna manera y de ahí salen otros cursos. Entonces a mí siempre me ha encantado dar formación e internamente, siempre que podíamos, me ha gustado estar cerca de los equipos. Al principio yo hacía las formaciones de todos los gimnasios cuando abríamos, personalmente. Claro, a medida que vas creciendo, ya hay equipo técnico, delegas, y ya toda esa gente, claro. Tú lo que supervisas es que el contenido, que la filosofía de la marca esté impregnada en
en la formación, pero ya hay otros profesionales que lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces sí, pero a mí la formación es algo que me ha... Y quizá el tema de escribir va por ahí, ¿no? También el poder dejar cosas hechas, ¿no? Y Qué bueno. compartir. Justo íbamos a tocar ese tema ya, ¿eh? Tenemos aquí Ahí, el librito está ahí. el libro que te vamos a preguntar un poco, ¿qué representa para ti este libro? Bueno, pues al final ha sido un proceso, que además, haciendo retrospectiva, decía, jolín, estamos en el momento más complicado del proyecto, ¿no? Porque yo escribo el libro en el verano en el que estamos negociando con Vivallín el proceso, entonces, y ahí sale todo. De hecho, yo creo que firmábamos a finales de noviembre con Vivallín y el libro se publica un mes después. O sea, que estamos... Pero, ¿qué es lo de Vivallín? No, o sea... Sí, verdad, claro, por ahí... Luego lo tocamos Luego lo tema, tocamos, si te luego lo parece. tocamos, luego lo tocamos, sí. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Para mí el libro ha supuesto el poner en circulación o darle visibilidad a una serie de pensamientos o de reflexiones que a mí me han ido ayudando y que yo he ido escribiendo hace muchos años y que me di cuenta que yo las iba publicando en los posts en las redes sociales y eso es efímero. Eso, si pillas el día que te apetece leerlo, lo lees, y si no, ya las redes sociales no te lo van a recordar y ya. Pues yo me daba cuenta, digo, creo que estoy aportando un contenido que para mí es bueno y creo que puede ser bueno para otros. Oye, pues vamos a hacer una cosa que tenga cierta persistencia en el tiempo. Y de ahí la idea de sacar el libro. Como a mí me llama mucho la atención, me parece el escribir, me parece que no todo el mundo tiene esa capacidad. ¿De dónde te viene a ti eso? Porque dices que has sido durante años escribiendo. O sea, hay una cantidad de conceptos en el libro brutales que es para, como tú dices, no es tomar nota, no hace falta. El libro, tenerlo siempre presente, porque hay una cantidad de conceptos que te han ido viniendo durante muchos años, entiendo, ¿no? Claro, sí. Yo me gusta aterrizar ideas. Entonces, yo de vez en cuando tienes esa idea. Uno de los sitios o de los lugares en los que más ideas me han generado ha sido corriendo por el bosque. Entonces tú estás en tus pensamientos, porque yo corro sin música, lo he dicho muchas veces también, corro solo, no voy en ninguna grupeta, cuando salgo al bosque a correr voy a mi aire. Pero claro, luego tienes que aterrizar lo que te viene, porque te vienen muchas cosas. Entonces, bueno, me he acostumbrado siempre a tomar notas. Yo tengo mis libretillas, tengo no sé cuántas libretas ahí que algún día no sé lo que haré con ellas, pero las tengo todas. Eso vale oro, ¿eh? Vas escribiendo, vas generando ideas, vas haciendo esquemas y bueno, pues llegó un momento en que dije, bueno, vamos a empezar a meter un proceso, vamos a crear un hábito y es todos los fines de semana voy a dedicar un rato a escribir algo para publicar. Y esto empecé a hacerlo. Y bueno, pues ya lo convertí en igual que leer, igual que ejercicio, igual que todo, pues fue un hábito más. Es un momento que tengo conmigo mismo, en el que aterrizo alguna idea, en el que reflexiono y en el que salen de ahí ideas que van a otras ideas y que al final conectas puntos, que es de lo que se trata. ¿Y tiene algo que ver con ese proceso? O sea, porque entiendo que tú el libro lo piensas en ese... ¿Qué momento te llega? Voy a escribir un libro. No pensé en voy a escribir un libro. Tengo un montón de contenido. Jolín, ¿qué puedo hacer para que este contenido tenga una personalidad o pueda ser compartible de otra manera? Y dije, pues, formato libro. El formato libro de interés. Podía haber hecho un podcast sobre el contenido, podía haber hecho vídeos de YouTube, pero dije, yo que soy muy analógico en ese sentido, me gusta escribir a mano, pues ¿por qué no empezar a escribir en el ordenador y ir documentando todo esto? Y eso fue la idea. O sea, no es que yo quisiera escribir un libro y digo, venga, voy a hacer un libro. De hecho, es un libro autopublicado, ¿no? Hice que también para mí me lo puso como un reto. Voy a ser capaz yo solito, sin ninguna ayuda, hacer un libro y tenerlo a la venta. Qué bueno. Como un reto también personal. Llamé a alguna editorial, hice algunas consultas con algún amigo que había escrito y al final decidí autopublicarme, lo hice todo yo. Salvo, bueno, la primera tirada que la llevamos a la imprenta, lógicamente, y es la empresa que me imprimió, pero solamente me hizo la maquetación, algo de corrección y la impresión, pero todo el libro, publicación, todo. O sea, se puede decir que salió del running. Es un libro que salió de tus... Sí, de hecho hay un vector ahí sobre mi última maratón que tiene mucho también que ver con la resiliencia y con
Te iba a preguntar yo un poquito sobre Sí, sí. este hábito. Bueno, más que hábito ya es un estilo de vida, ¿no? Entiendo en tu caso. ¿De correr? Sí. Sí, bueno, sí, durante un tiempo con un objetivo o sea, yo empecé a correr porque los fines de semana quedaba con familia, sobre todo con amigos y con primos, íbamos a correr carreras de 10K, a disfrutar de la charla mañana. Y poco a poco te vas dando cuenta, oye, vas cogiendo forma y claro, pues lo que siempre vas queriendo algo más, haces tu primera maratón, el día que llegas a la meta en tu primer maratón sabes que es el primero de otro, o sea, no va a ser, o sea, todo el mundo que hace su primera maratón ya dice cuál va a ser la siguiente. Es una sensación que yo no sabía hasta que pasé por la meta y dije, ya tengo otra en la cabeza, ¿no? Ostras. Y bueno, al final son idas y venidas. Y es verdad que la carrera para mí siempre ha sido una amiga mía, que es, bueno, Angélica Solana, que es una instructora de toda la vida de la industria del fitness, FEDA, ¿no? Pasó al mundo del yoga, se especializó mucho en el mundo del yoga y ella me decía que para mí el correr era mi forma de meditar. Me lo decía, es tu meditación. Según me fue conociendo y tal, íbamos hablando y me decía eso. Dice, yo hago yoga y tú corres, pero hacemos lo mismo, meditamos los dos, ¿no? Y es verdad, al final es una forma de soltar, de escapar De conectar, ¿no? y de conectar Eso es. con otras fuentes. Y sigues saliendo... Sí, lo que no tengo ahora son objetivos de rendimiento, ahora no me preparo carreras, llevo sin correr una carrera oficial durante un montón de tiempo. Yo creo que fue hace 2 o 3 años la media maratón de Madrid, la última que hice. Y ya no he vuelto a correr formal, pero sí sigo entrenando. Entreno por sensaciones, en función un poco de cómo me encuentre. A veces corro el suavito, otras veces me apetece hacer cambios de ritmo, me subo a la montaña, bueno, ¿Y siempre solo? siempre solo. Sí. Y cuando te dicen, vamos a correr... Solamente he corrido con gente en 2 maratones. Preparé la maratón de Sevilla con un grupo de amigos y fuimos juntos. Y cuando hice Ámsterdam, que la hicimos en un proyecto que nos hizo, que tenía nuestra compañía de seguros en aquel momento, Asisa, que hizo un proyecto y a clientes nos hizo que es el que explico en el libro. Hizo un proyecto de acompañamiento con un entrenador y, bueno, para ayudarnos a preparar una maratón. Bueno. Y fuimos todos juntos, entonces es la única vez que he entrenado. Pero bueno, casi siempre el entrenamiento era individual, salvo algunas quedadas que hacíamos para hacer Claro, hablas de grupales. 10K como... ¿No? Para ti una 10K... 10K es el entrenamiento. Sí, yo todos los días que salgo mínimo hago 10. Sí. Sí, entre 8 ahora, 8 12, pero la media... Para la gente que nos escucha, 10K, 10 kilómetros, probar y salir a correr 10K. O sea, tú lo normalizas porque Sí. para ti es algo, ¿no? Muy... Sí, está normalizado. Sí. Yo ya tengo mis diferentes circuitos y sí, 10 kilometrillos es como que... Si no, ¿para qué sale? Se queda en nada, ¿no? Se queda en nada. Correr 5 es como que... Correcto. Sí. Sí, volviendo otra vez al libro, porque hay mucho contenido. O sea, hay mucho contenido, sobre todo cuando hablas, claro, es muchos años de experiencia. Ha relacionado el running, va relacionado la empresa. Sí. ¿Qué 3 conceptos, vectores sacarías de este libro? Fundamentalmente hay mucho que tiene que ver con el autoconocimiento, el autoconcepto y el autoconocimiento, que es la parte más interna, más tuya. Hay otra parte que tiene que ver con el liderazgo, ¿vale? de cómo te proyectas. ¿Vale? Y luego tiene hay muchos relacionados con la parte de gestión empresarial, de management, de la parte más operacional. Entonces hay un poco esto, ¿no? Por ahí hay temas de marketing, hay temas de cliente, y hay mucho de equipo. Pero si tuviésemos que hablar de eso, es mucho desarrollo personal, liderazgo y la parte de operación, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de las 3 patas? O sea, a mí lo que más me gusta del libro en general es el objetivo con el que lo lanzaba. O sea, cuando yo proyecté la idea, pues yo tenía textos escritos, pero dije, ¿cómo les doy cómo los uno? Entonces lo que quise era que no fueran 100 vectores aislados, 100 capítulos aislados, sino que cada capítulo, yo quería que cada libro fuera pues un libro individual, o sea, que cada lector lo haga suyo. Por eso lo del vector. O sea, al final el vector es que yo te dejo una reflexión al final de cada capítulo para que tú entres por ahí y hagas tu propia reflexión. Entonces al final, por eso digo que es un libro para tener cerca, porque tú en un momento dado tienes una duda o tienes una necesidad, acudes al vector correspondiente, reflexionas sobre ello y a lo mejor tienes tu respuesta, no la mía, la tuya. Entonces es un libro
de lo que más orgullo siento, y por los comentarios de las personas que lo han leído, es que les está siendo útil. Ajá. Porque bueno, se conectan con una idea y la llevan a su terreno. Sí, además visualmente se ve muy claro, además. Claro. Los conceptos oye, pues hoy me paso a este y voy a ver qué Claro. dice Sebi, ¿no? sobre esto y me engancho. Sí, algún compañero al final de todo se aprende. Alguno de los amigo lector me dijo, yo lo hubiera estructurado más los vectores, porque están los 100 seguidos. Entonces, pues, claro, personas que son muy ordenadas, oye, pues si tienes 4 temas, pues oye, colócame 25 en cada uno, ¿no? Y entonces, venga, Por categorías, ¿no? Por categorías. Vale. Me pareció buena aportación, porque es verdad que yo los he lanzado, lo que pasa es que tienen cierta cronología los vectores, porque son cosas que me han ido pasando en el tiempo. Entonces, como tienes cierta cronología, era complicado estructurarlo en cajones. Ajá. Porque tiene pues, una cronología más o menos definida, porque siempre hay un momento de inspiración, una lectura, un concepto que he escuchado en algún sitio sobre el que aterrizo y desarrollo. O sea, los 100 vectores están cronológicamente relacionados con Más o menos, sí. Los últimos años lleva un poco... Sí. Qué bueno. Has comentado antes, cuando estaba con todo el proceso del libro, fue una situación que nosotros conocemos, pero la gente que nos está escuchando no conoce muchos sí lo conocen, Sí. pero otros muchos que no conocen el sector no saben de qué estamos hablando. Lo que puedas decir, lo que quieras decir, si puedes comentarnos de qué hablamos. Es sencillo, nosotros construimos Altafit, fundamos Altafit, 5 socios en 2011. Llevamos la empresa hasta el 2018 a un crecimiento de unos 40 gimnasios con recursos propios y financiación bancaria. Deuda y ya sabéis lo que es llevar un proyecto, ¿vale? Con franquiciados, pero 10 franquiciados y el resto ya propio, ¿no? En 40 gimnasios. Y en ese momento nosotros no tenemos más capacidad para poder hacer el proyecto más grande y en 2018 damos entrada a un fondo de inversión, en Private Equity, MCH, que es el primer estadio del proyecto. El segundo, porque el primero éramos nosotros, lo llevamos hasta un punto y para seguir creciendo, hacer crecer el proyecto, necesitamos un socio inversor. De mis 5 socios, 3 venden el 100% de su participación y nos quedamos 2, ¿vale? Con el fondo de inversión. Cuando un fondo de inversión, un private equity en este caso, entra a una compañía, te va a ayudar muchísimo, como fue nuestro caso, a hacer crecer la compañía a nivel de estructura, ayudarnos en procesos, el control de gestión, nos ayudó a profesionalizar mucho más la empresa y, lógicamente, a dar el siguiente salto. Es doblar la compañía, que es lo que se ha hecho. 2018-2024 prácticamente se dobla la compañía. Se doblan números, Y, bueno, pues en este momento, en el 2024, surge la oportunidad de que, Vivagym, en este caso, recién fondeada por Providence, un gran fondo de inversión, entra con la idea de concentrar segmento en el mercado y decide ponerse en contacto con nosotros para comprar el proyecto e integrarlo dentro del grupo Vivagym. Pues y eso es lo que pasa en 2024. Entonces, las conversaciones ya de trabajo pues prácticamente empiezan en verano, que es cuando yo estoy en pleno proceso de terminar el libro. De ponerme el objetivo de que antes de finalizar el año quiero tener el libro en el mercado. Ese fue mi insight de verano y coincidió en el tiempo, claro. Porque la operación con Vivagym se empieza a gestar en esa época y se culmina en noviembre, finales de noviembre del 24, y yo creo que fue para el 18-19 de diciembre salió el libro. O sea, que tiene esa... Es que para mucha gente que escuche esto le va a impactar este proceso tuyo a nivel personal, porque para mí, y has verbalizado algo parecido, ¿no? Es cerrar el círculo. Tú creas una marca desde cero, con unos socios, entra un fondo de inversión, que yo creo que es un momento, como has dicho, importante. Clave, sí. Clave. ¿Y ahora qué, no? Claro. ¿Ahora qué? Has cerrado el círculo de algo que has creado tú. Son ciclos, pero también
no era mío, pero también cerramos el círculo cuando el modelo concesional. Antes del modelo concesional también cerré el círculo de un club deportivo que teníamos. Claro. O sea, vas cerrando ciclos, no cerrando, la vida al final van siendo etapas. Y bueno, yo ahora digo que estoy en una etapa de renacimiento, ¿no? Estoy en un momento diferente y bueno, pues es adaptación a la nueva etapa y con la misma ilusión, con tus mismos valores, con tu misma forma de ver la vida, a lo que tenga que venir. Ahí construyendo el futuro, lo que viene, pues el siguiente ciclo. ¿Y cómo gestionas tú? Porque entiendo que en ese proceso hay momentos de estrés, hay momentos de... Claro. ¿Cómo lo gestionas? Bueno, pues... Aparte de correr. Sí, correr a ver, es teniendo claro el propósito de dónde estás y teniendo cierta distancia con la parte emocional, ¿vale? Para que no te ni te seas el tío más eufórico, lo bueno, ni te hundas a ti mismo cuando las cosas no vayan bien. Cuidando mucho de ti y de tu equipo, ¿vale? Que para mí es importante, porque en un proceso de estos, al final, bueno, tienes que tener equipos con los que también apoyen en los momentos, porque pues se genera mucha tensión en un proceso de este tipo, a nivel de documentación, de análisis, de auditoría. Entonces, los equipos tienen que estar cohesionados y tienes que cuidar. Entonces, bueno, pues yo creo que es una parte, ¿verdad?, que es una parte de desgaste, pero bueno, al final hay un propósito, que es cerrar ese ciclo y ya está. Entonces, a partir de ahí tienes que crearlos. Es que la gente que nos escuche esto, claro, llevado a la vida de cualquier persona, ¿no?, que monta un negocio, cualquier tipo de negocio, ¿no? Es como la mayoría de los objetivos cuando montas una empresa es hacerlo crecer. Sí, a ver, no todo empresa tiene que fundarse, crecer y venderse. Aunque algunos sí me lo ha dicho, dices, es lo que tienen que ser las empresas. Si la empresa que no se venda muere. Hombre, pues ahí no, hay gente, ¿no?, que aspira a hacer una empresa grande, hacerla crecer y a lo mejor no venderla, sino comprar o hacerla multinacional o hacerla gigante, ¿no? Bueno, pues a todos nos hubiera gustado a lo mejor que Altafit hubiera sido la que hubiera comprado Vivallín. Pero la circunstancia se dio como se dio y ya está. Entonces tú, en el momento en que se ha dado de esa manera, pues ya está. Te tienes que adaptar al escenario, al contexto y a trabajar en base al contexto. O sea, no tienes que estar flagelándote porque, oye, ha tocado esto, pues a por ello. Y el liderazgo desde esa perspectiva, como sabiendo que eso va a ocurrir, como... Bueno, pues es verdad que es complejo porque tienes que cuidar mucho la información. A veces que no puedes decir lo que te gustaría decir porque tienes que ser muy prudente, tienes pactos de confidencialidad que no puedes comentar, hay muchas cosas pero tienes que también gestionar y luego estás en un proceso en este caso de compraventa y a la vez el negocio está funcionando. Si esto se te va mucho tiempo, puedes erosionar el día a día. Tú tienes que seguir empujando el negocio. El negocio al final tienes 80 gimnasios abiertos, más de 800 personas trabajando, 150.000 clientes que todos los días están yendo en tu gimnasio. Wow, repite eso, Sebi, por favor. Repítelo. Es que es una... Y eso que deja, ese es el día a día. Eso tiene que seguir mientras estás. Entonces tienes que tener muy claro. No le dejes pasar, por favor. No podemos dejar pasarlo. ¿Cuánta gente? Sí, eran 800 personas aproximadamente. 82 gimnasios y unos 160.000 clientes. ¡Wow! Dios. Madre mía. Bueno, eran más porque serían 160.000 clientes para 70 gimnasios que eran nuestros. Si hablamos de 82 gimnasios, incluyendo los franquiciados, pone unos 25.000 clientes más, pues unos 185.000, sí, wow, con todos los franquiciados. Sí. ¡Qué barbaridad! Sería 80 por ahí. Esto es lo que nos llamaba la atención en su momento, la naturalidad y la normalidad sí, con la que habla. Ahora ya con los datos que manejamos en la industria ya se ha quedado muy atrás, ¿no? Ya hay cadenas. Sí, ahora con más de 100 gimnasios, ya hay... Pero España... La verdad que estuvimos nosotros solos en mucho tiempo. Claro, esa evolución... Pero ahora ya Vivallín, ya Synergy, ya Basic Fit, ya son cadenas con un volumen y una presencia también ya mayor que la que teníamos nosotros. Y de esa experiencia, sobre todo este proceso, ¿qué aprendizaje te llevas? Aprendizaje. No sé. Hay un aprendizaje que tiene que ver con el propio proceso,
O sea, entender muy bien cómo funciona una operación de este tipo, para mí es importante, que no es, o sea, han comprado una empresa, han vendido una empresa, bueno, ya, pero es que detrás hay mucho. Luego, saber estar en tu momento, o sea, saber dónde estás, y no, o sea, porque nosotros al final tenemos un fondo, hay unos profesionales en el fondo que son los que lideran este proyecto, este proceso. Entonces tú sabes dónde tienes que estar. Y luego la parte un poco de ver el compromiso de las personas. O sea, al final, es que la gente, tu equipo ha empujado sabiendo que el final del proyecto era una venta. Y pues que la gente ha seguido trabajando, han seguido con ilusión. Bueno, pues como todo, hay momentos mejores y peores. Esto no todo es happy. Pero si tú ya haces retrospectiva, orgullo absoluto por lo construido. O sea, el aprendizaje es eso, es sentir orgullo de lo construido y de la gente que me acompañó en este viaje. Totalmente. Es mayor aprendizaje. Es que es una... O sea, nosotros es verdad que lo tenemos muy en el día a día porque estamos en el sector y conocemos el sector, pero claro, es que habéis cambiado, o sea, vosotros fue un antes y un después en España, ¿no? El modelo, el sector. Ahora, ¿cómo ves hacia dónde va el sector o en qué momento estamos? ¿Somos sector más profesionalizado? Yo creo que el sector se empezó a profesionalizar mucho a raíz de cuando tuvimos el impacto del IVA en 2012, que estábamos prácticamente naciendo, y eso fue un golpe de realidad, ¿vale? De repente nos encontramos en una industria que nos damos cuenta que no nos han tenido en cuenta. O sea, directamente nos subieron el IVA porque no estábamos en ningún listado, o sea, no estábamos en las empresas, o sea, de repente bueno, nos tocó un IVA porque no estábamos en los IVA reducidos, de repente nos quitan donde hay. Y eso nos dice, oye, ¿qué estamos haciendo? Que nadie nos tiene en cuenta como industria. Entonces, cuando las principales cadenas, yo en aquel momento fui a esa reunión como altamarca, como concesión, porque estábamos construyendo AltaFit, fue en septiembre del 2012. Acabamos de abrir, en octubre habíamos abierto habíamos abierto ya 4 gimnasios AltaFit, sí, fue octubre del 12, la subida del IVA, y nosotros habíamos abierto el primer AltaFit en octubre del 11, en febrero del primero. Y ahí nos dimos cuenta como industria que teníamos que estar juntos, y que la patronal en aquel momento no nos estaba representando adecuadamente. Entonces lo que hicimos fue organizarnos y tomar el control de la patronal y empezar a trabajar por los proyectos, o sea, por el propósito común de la industria, tanto de las grandes como de los pequeños, o sea, de una industria grande. Y bueno, yo creo que desde el 2012 en adelante yo creo que lo que es la industria ha crecido en cuanto a también representación, en cuanto a visibilidad ante las administraciones. Y bueno, siempre queremos más, pero bueno, yo creo que estamos en un momento mucho mejor y mucho más profesional que en el que estábamos en aquella época. Porque esa subida yo la recuerdo, no habíamos empezado con Nine Fitness, yo estaba trabajando en el sector, pero claro, fue un impacto de 13 puntos. De 13 puntos. Estábamos en el 8. Del 8 al 21. El 8 al 21. Es que el impacto, claro, económicamente destroza. Claro, quizás eso fue una de las cosas positivas, entre comillas, para el fenómeno low cost, porque como al final es un porcentaje sobre una cuota, los que menos cuota teníamos repercutíamos menos sobre el cliente. Las cuotas más altas sí que, claro, 13 puntos, si tenías que repercutir ese IVA, podías ir de precio. Y ahí hubo bastante movimiento, hubo gente que tuvo que comerse ese IVA para no subirse del precio. Entonces ahí sí que hubo bastante movimiento en ese sentido. Y el hecho de que entren ahora grandes fondos, grandes cadenas, como están entrando cada día más, ¿no? En España, ¿cómo yo creo que profesionaliza la industria. Al final, es verdad que puede que se pierde un poquito la esencia del gimnasio de toda la vida, ¿no? Pero es que eso va a seguir existiendo. Es que si tú ahora coges los 6.000 gimnasios que puede haber en España, de verdad que las grandes cadenas que concentran los 1.500 gimnasios, que son las que están fondeadas, el resto siguen siendo el Nine Fitness, que es una cadena más pequeñita, o gimnasios de barrio, que es donde, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final el sector es súper amplio y lo importante es que entendamos que somos una industria. Entonces los fondos vienen a empujar, a ayudar, en mi opinión, lógicamente vienen a ganar dinero, pero yo la experiencia que he tenido con el mío es de no solamente de buscar el rendimiento económico, sino buscar la mejora del equipo operativo, de la gestión, de los procesos. O
sea, nosotros hemos ido haciendo cada vez las cosas mejor y dotar recursos para que las empresas puedan crecer en lo que necesiten. Y para mí el fondo solo ha venido a ayudarnos. O sea, ha sido Altafit antes del fondo era muy, bueno, pues una empresa, sí, no hemos perdido los valores, ¿vale? Eso es lo importante, que el fondo ha llegado y nuestros valores han seguido siendo los mismos, ¿vale? Pero es verdad que ha habido un antes y un después en cuanto a la parte de procesos y profesionalización. Y eso es fundamental. Pero tiene que ser ese fondo también, entiendo, claro. El fondo de ahí, entiendo, Claro, habrá fondos y yo fondos, claro. hablo del que yo conozco, que para mí pues puedo agradecer el trabajo por las personas. Es que esto volvemos a lo mismo. Es un fondo de inversión, pero cuando tú sacas la etiqueta o la marca comercial y te pones con las personas con las que estás hablando y con las que estás compartiendo el proyecto, es que chapó. Yo solo puedo hablar bien de mis compañeros del fondo. Porque en estos 2018, 2024, en estos 6 años, es que ha sido espectacular. Que solo puedo hablar bien. Todo positivo. Cuando hablas de personas... Y muy respetuosos con el proyecto, muy respetuosos con la idea de negocio, con los valores, o sea, ¿no? Es que, claro, nosotros estamos en un sector que nosotros lo comentamos mucho internamente, que suena muy grande, pero entendemos que es la realidad, es que le cambiamos o mejoramos la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo ves el cliente? Nosotros somos usuarios, clientes de centros deportivos. El deporte en general mueve mucho, pero nosotros como industria, como dices, ¿cómo ves? Porque yo creo que hay mucho margen de crecimiento todavía, ¿o sí, dónde estamos? Yo creo que el crecimiento sigue habiendo. De hecho, sigue habiendo gimnasios y siguen llenándose y sigue habiendo más gente que se incorpora. El cliente, es que ¿cuántos tipos de clientes tienes tú aquí? Es que no hay un cliente. Hay, bueno, 3, 4 avatares, ¿no? Dentro de lo que sería pero es que no hay un cliente. Pero que abarcan todo tipo de personalidades. Claro, o sea, tú analizas y vas a decir, bueno, oye, pues un gimnasio como los nuestros, pues puedes tener vamos a poner un 50% de clientes que son utility puro, que no necesitan nada de ti, solamente necesitan que el gimnasio esté bien mantenido, bien limpio, que tenga sus aperturas, que sea amplio de apertura y que puedan entrenar. Que tengan máquinas suficientes para entrenar y equipamiento. Totalmente utility. Es verdad que es el riesgo, ¿no? De que en un momento dado alguien, muchos de estos, pueden haber algunos que sean por precio, entonces en cuanto venga alguien que ofrezca algo parecido, utility, se te van por precio. Salvo que hayas conseguido que haya cierta vinculación emocional. O tienes un cliente que es un cliente más de clase colectiva, que viene con un objetivo claro y eso no le vas a ver levantar una mancuerna. Van a ir a hacer eso. Bueno, es un cliente al que tienes que atender. Luego hay otras personas que necesitan muchísima atención, porque vienen solos o no tienen ningún interés en juntarse con nadie y no saben entrenar o necesitan apoyo. Bueno, pues ahí tienes que tener... O sea, al final cada cliente... Es verdad que todos hay más conocimiento que lo que había antes, más conocimiento del ejercicio físico, pero cuando llegas al centro, al final la gente deposita su confianza en nosotros. Claro, quieren que les ayudemos. ¿Vale? Es algo que es muy friki, que sabe entrenar o que no sabe entrenar y se fía del youtuber de turno. Bueno, pero es cliente. Y entonces tú tienes que facilitar que esa persona pueda entrenar de acuerdo a sus intereses. O sea, estamos yendo por un tema que justo te iba a preguntar, tenía en mente, porque nosotros nos conocimos buscando tendencias. Nos conocimos en IRSA buscando lo que era en ese momento. Y tú siempre has estado y buscando tendencias, intentando encontrar cosas nuevas. Actualmente, hoy, ¿cuáles son las 5 tendencias que crees que marcan el futuro del fitness? Bueno, parece que si nos ponemos en plan técnico, el entrenamiento de la fuerza y por todo lo que se está, o sea, lo bueno que empezamos a tener como industria que no teníamos antes es que se habla de nosotros en los medios de comunicación. Que si hay una campaña de televisión, muchos anuncios, aparece el ejercicio físico dentro de lo que es el anuncio, que la gente sigue viendo la tele, aunque no lo creamos. Sí. Entonces, se habla mucho de nosotros. Entonces, parece que ahora se habla mucho del entrenamiento de la fuerza. Se habla mucho del entrenamiento integral de todo, de lo que es el organismo, ¿vale? Se habla de salud mental, se habla de salud social, ¿vale? Toda esa parte tiene su parte. La personalización, se habla mucho de la personalización.
no sé hasta qué punto todo el mundo quiere una hiperpersonalización, ¿vale? Para mí también hay una tendencia, es el gimnasio como punto de encuentro y como punto de, o sea, no iba a decir aislamiento social, pero sí como de evasión. Yo vengo al gimnasio porque, o sea, no me compliquen la vida. O sea, no me compliquen la vida ahora con 5 wearables, con no sé qué, me toque medir, pesar, no sé qué, y los rayos láser, porque yo vengo aquí a correr un poquito, a estirar y a encontrarme a gusto e irme a mi casa. Hay mucha gente que quiere eso en los gimnasios. No vienen a que... Entonces están los frikis de los que se miden todo y los que quieren totalmente una desconexión en el gimnasio. Entonces hay bastantes... El entrenamiento personal parece que va a tener siempre su espacio, porque cada vez hay más gente que busca... no te iba a decir el atajo, pero sí la productividad. Oye, que cada vez que entrene o que cada vez que me ponga en manos de alguien, un profesional me ayude, ¿no? Pues yo no sé y no voy a estar aquí inventando, me pongo en manos de alguien. Entonces, bueno, ya si empezamos a hablar de tendencias que se están viendo, ¿no? Que si el Ozempic, que si... Bueno, eso habrá que ir viendo cómo va entrando. Es un tema ese, ya lo tocaremos en otra ocasión. Hay una parte que no es más pregunta tuya, pero se la voy a tirar. El tema de la inteligencia artificial. ¿Es tendencia, es realidad, es presente, es futuro, pasado ya no? Es presente y la inteligencia artificial nos va a pasar con ella lo que pasó con Internet, que al final ya va a estar en nuestro día a día. O sea, lo bueno de la inteligencia artificial es que no es utilizarla sin saber que la estás utilizando. O sea, que se va a meter tanto en nuestro día a día que lo vamos a tener en uso permanentemente, en todo. Con lo cual esto va a estar... o sea, bueno, lo que hay que hacer es estar preparados, estar formados y estar atentos para poder incorporar aquello que para nosotros sea útil, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo huyo de la última tendencia, venga, ahora todo el mundo tiene que saber de esta aplicación, porque es que si no sabes de esta aplicación, tal, es que esta aplicación dentro de 2 días ya la han cambiado. Todo el mundo está detrás de la pelota, con un estrés. Relájate. Pero no olvides que esto está. Sí, ya hay armas para el día a día. La inteligencia artificial es una herramienta que vamos a tener todos a nuestro alcance. Y ¿qué papel nos queda en los gimnasios? Pero al final es lo que siempre hemos hablado, ser un hub, ser un punto donde las personas puedan desarrollar, o bien con lo que nosotros les proponemos o con lo que ellos traen de serie o de casa, un sitio donde puedan estar a gusto y puedan sentirse bien, puedan desarrollar la actividad que quieren. Eso es. ¿Tú piensas que hay mucho, yo escucho mucho alarmismo, ¿no? Sobre todo con la entrada de la inteligencia artificial, la pérdida de puestos de trabajo? Yo tengo una forma de verlo, creo que es una oportunidad, pero es verdad que hay muchas cosas que ya las puede hacer la inteligencia artificial. Yo en mi día a día, yo lo utilizo a diario y horas. Entonces, en nuestro sector va a impactar, ¿tú crees, en el tema laboral? Yo creo que va a depender del modelo de negocio y de cómo entendamos la inteligencia artificial. O sea, si tus técnicos deportivos los tienes sentados a una mesa haciendo tablas, mal llamadas tablas, porque tabla es esto, pero bueno, programas de entrenamiento, ¿vale? También mal llamadas rutinas también. ¿Vale? Si tienes a una persona haciendo esto, pues lógicamente esto es sustituible. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ChatGPT te lo va a hacer más rápido y agentes, que cada vez va a haber más agentes personalizados, te lo va a hacer mejor. Pero entonces aquí estamos hablando de la redefinición de puestos y de la redefinición de funciones. ¿Dónde aporta más valor? Y aquí, volviendo al libro, hay un artículo que habla del human to human, ¿no? Bueno, pues eso cada vez va a tener más importancia, en mi opinión. La parte humana tiene que seguir existiendo. Entonces, ¿cómo hagamos? O sea, ¿qué procesos tiene que seguir va a hacer una máquina? Que los haga. Apoyémonos en la máquina. ¿Qué procesos tiene que hacer una persona? Pues prioricemos ahí. Eso no implica reducir puestos de trabajo, sino redefinir competencias y funciones, creo yo. Y justo hoy, sacabas el LinkedIn, el post de los martes. Sí, es que para mí tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? De la ambición silenciosa. El quiet ambition, sí. Me parece interesante este tema, sobre todo relacionado también con la inteligencia artificial, las nuevas generaciones que van a vivir ya con esa inteligencia artificial en su día a día.
esa ambición, que a lo mejor nosotros venimos de otra época en la que esa ambición era crecer y crecer y crecer y más y más y más, está cambiando esto, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que viene a decir el artículo es esto, ¿no? Que sobre todo más la generación más joven está apostando más sí tienen ambición, pero no es una ambición visible, no se hacen notar, no quieren hacerse notar para crecer, no quieren a lo mejor puestos de responsabilidad por el hecho de tener más visibilidad o más ego, porque ellos son muy conscientes de que ellos tienen un propósito personal y al final hacen su trabajo lo mejor que pueden, pero no, por eso se habla de ambición silenciosa, porque no van a buscar un premio en el crecimiento, en el pisar al compañero, si lo ponemos en plan negativo, no para ser yo el siguiente al que le ofrezcan un ascenso, sino que yo voy a trabajar, voy a dedicar mi tiempo a esto, pero fundamentalmente porque es mi propósito personal. Mi propósito personal va por encima del propósito de la empresa. Entonces, tengo ambición, sí, pero no tengo por qué estar gritando que quiero crecer, sino que yo voy creciendo, demostrando y teniendo muy claro que mi vida personal, mi salud mental y otro tipo de conceptos tienen mucha más importancia que me nombres jefe de equipo, por ejemplo. ¿Y cómo gestionas eso? Yo creo que desde nuestra posición nos toca estar muy atentos a los perfiles y nos toca, como siempre hemos dicho, escuchar mucho a las personas. Escuchar no solo es cuando hablo, hay que observar y observar comportamientos. Por eso en el post de hoy ponía una tablita de comportamientos para que te sea fácil ver cómo se comportan unos y otros y entonces tú vas entendiendo y que no te sorprenda cuando tú quieras ofrecer un ascenso a una persona y te diga, mira, no. Quizás si te dicen un no a un ascenso, puedes decir, este no está comprometido, este no quiere nada. A lo mejor quiere otras cosas, pero no quiere eso. Y a lo mejor esas otras cosas es de máximo compromiso, pero es como que nos ha dicho un no, entonces ya le ponemos la cruz. De eso va la ambición silenciosa, de escuchar y entender muy bien a la persona. Sebi, en tu carrera, fuera del sector del fitness, ¿en qué personalidades te has inspirado? No sé si tienes algunas referencias. Sí, a ver, a mí el prólogo del libro lo hizo Luis Huete, siempre digo lo mismo porque para mí Luis siempre ha sido una inspiración. Es una persona que bueno, siempre que hemos podido ir a sus conferencias o a sus formaciones hemos estado y bueno, y todos sus libros están en mi biblioteca, o sea que Luis siempre ha sido alguien que me ha inspirado. Y es verdad que aquí hay como 60 o 70 referencias. Al final va buscando, yo creo que cada momento, hay un momento, mira, el post de este martes me inspiré en Claudia, la directora de marketing de Tecnogym, que lo dijo en una conferencia. Y pum, se quedó ahí y dije, pum, trae para acá este concepto que me interesa y voy a indagar un poco sobre él. O sea, al final es estar muy atento a ello. Siempre me ha parecido, o sea, me ha inspirado mucho mis mayores, como digo, ¿no? Mi padre es de niños, lógicamente, porque mi padre era esa persona que se desvivía por el equipo del barrio y hacía de delegado de campo, llevaba a los niños a jugar, tal, ¿no? Y iba siempre con un balón detrás de él. Pues eso siempre es una inspiración para lo que soy hoy. Pero luego te encuentras, yo qué sé, pues un Fernando Galindo, que fue mi presidente y aquel con el que yo he aprendido mucho, que a mí siempre me inspiró muchísimo a gestionar sobre todo la comunicación, a saber pausar cuando tienes una energía, baja energía, a modular, a ser resiliente cuando las cosas no iban bien. Me enseñó mucho de esto, mucho. Vicente, el que fue luego el presidente de AltaFit, que fue mi socio, se quedó como socio, ¿no? Cuando ya nos quedamos él y yo solos con MCH. Vicente es un hombre que es inspiración pura en cuanto a su capacidad de visión, sus ganas de emprender. Un hombre que ya pasa los 70 años y sigue emprendiendo y sigue haciendo cosas. O sea, para mí es una pasada. Entonces, ves mucha gente, como digo yo, mis mayores siempre me inspiran mucho. ¿Y hoy qué te inspira después de este proceso tan...? Bueno, pues es lo que te digo. Ahora mismo estoy en una fase de recomposición, de mucho aprendizaje. Ahora estoy con la mente muy abierta y estoy aprendiendo mucho. Estoy haciendo muchas cosas para bueno, pues nuevas habilidades, nuevos conocimientos para esta nueva etapa. Me estoy abriendo a otros sectores para entender cómo funcionan. Al final, el mundo de la empresa es el mundo de la empresa. Tenemos mucho que aportar los que venimos del deporte, por lo que hablamos al principio, de que hay muchísimos valores
del deporte, sobre todo colectivo, que te llevan a... Y también del individual en cuanto a la resiliencia, la asistencia, la carrera de fondo, ¿no? Se lleva mucho al liderazgo y a la empresa, y por ahí estoy encontrando bastante fuentes de aprendizaje, y ahí estoy en ese punto. Estás en modo apertura, ¿no? Totalmente. Yo te iba a preguntar, si independientemente, fitness, no fitness, lo que sea, si tuvieses que comenzar un proyecto hoy o mañana, ¿qué harías? Lo primero es analizar bien si lo que yo tengo en la cabeza soluciona de verdad un problema de alguien, ¿vale? El famoso problema-solución, ¿vale? Pues yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero luego no me la compra nadie, entonces ya no hemos liado. O sea, lo primero que haría sería dedicar tiempo a eso, a entender si lo que yo tengo en mi cabeza, si mi proyecto, si lo que yo quiero construir, soluciona algo, ¿vale? Una vez que analizo eso, si hay alguien que lo esté haciendo. ¿No? Pues yo tengo esta idea, yo me imagino que en el mundo habrá alguien que también lo esté haciendo, digo yo, o que haya tenido una idea parecida. No creo que sea yo un genio, puede ser, ¿no? Y empezar a validar y a partir de ahí empezar a construir. Pero lo primero es eso, ver si lo que tú tienes en tu cabeza soluciona antes de empezar a gastar dinero, a meterte en proyectos. Yo es lo que haría lo primero. Bueno, análisis total, ¿no? Análisis total. ¿Crees que hay mucha gente en ese sentido emprendiendo un poco sin rumbo, sin foco? Sí, puede haber una moda de emprendimiento, quizá porque la gente quiera, pues un poco pues quieran montárselo por su cuenta, como se puede decir. Creo que es bueno que haya... O sea, yo creo que el emprendimiento... A ver, se diferencia mucho entre emprendimiento y empresario, ¿no? Yo soy emprendedor o empresario. Yo creo que todos somos emprendedores. Creo que todos somos emprendedores y hay un momento en el que te conviertes en empresario porque empiezas a contratar gente, pero es que el emprendimiento, es que aquí en el libro también hablo del intraemprendimiento, es que hay muchas personas en tus equipos que están proponiéndote cosas permanentemente, que son emprendedores, porque te están proponiendo, están emprendiendo proyectos internos permanentemente. Entonces yo creo que es verdad que puede haber cierta moda ahora del emprendimiento de móntatelo por tu cuenta, ¿no? Sé totalmente independiente, no dependas de nadie. Vale, porque eso tiene sus riesgos. Sé tu propio jefe, ¿no? Tu propio jefe. Sí. O sea, hay muchísimo claim ahora muy manido de gente que a lo mejor no ha emprendido nunca, pero que está haciendo que otros emprendan. Y sí, hay mucho de esto, no lo sabemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos, muchas veces, gurús que llevan sobre todo a la gente más joven a meterse en líos que luego no salen, ¿no? Y se llevan muchos chascos. Y que te cuesta luego... Cuesta mucho dinero. Te cuesta mucho dinero, muchos problemas y... Claro. Sí, en ese sentido, tener una persona como tú hoy aquí, que toda la gente que nos vaya a escuchar, con todo lo que ha creado, el mensaje, este mensaje evidentemente de, oye, aterricemos las cosas, analicemos las cosas, pero ¿qué mensaje lanzarías para una persona que quiere emprender? Bueno, sí. Entiende, o sea, lo más importante es entender si lo que vas a hacer realmente es en aquello por lo que... O sea, es como tu área de genialidad, ¿vale? Mira, es que lo que quiero hacer es donde yo quiero dedicar mi vida. Quiero dedicar mi vida, ¿vale? Sí. Otra cosa es que tú quieras emprender en proyectos que, bueno, porque quiero diversificar mis inversiones y quiero invertir pero no me pongo el foco en ninguno. Pero si eres alguien que quieres crear algo nuevo, algo diferente, algo disruptivo, entiende que el primer pensamiento que tienes que hacer es ese, es esto, me veo yo en esto, me veo yo desarrollando este proyecto, o es que he oído por ahí que esto va a petar y me meto, ¿no? Ahora funciona no sé qué y me meto porque es mi vida, ¿no? Realmente esto es tu área de genialidad, donde más valor vas a aportar, porque si eso es así, pues le vas a dedicar la vida a esto, vas a buscar gente afín a ti que pueda desarrollar esto. Pero lo primero es eso, si tú emprendes en algo en lo que vas a disfrutar. Para mí es lo primero que yo pensaría. Qué importante eso, de disfrutar el camino, ¿no? El proceso. Claro. Que cuesta a veces... Que tú estés, o sea, que lo que tú vayas a proponer sea aquello en lo que tú vas a disfrutar. ¿Tú crees que hay mucho porcentaje de gente que no disfruta del camino, de ese proceso? Yo creo que hay un poco de todo. Hay gente que está en un quiero y no puedo constante, estoy, ¿no?
quiero crear pero no estoy seguro y ahora, venga, ahora voy por allí, o sea, el famoso síndrome del objeto brillante que habéis oído, ¿no? Sí. Ahora esto parece que toca, venga, me centro, pero de repente veo ahí algo, me voy por acá, abandono esto y estoy en 25 proyectos y no estoy en ninguno. Esto yo sí veo que hay gente que no termina de aterrizar. Ahora me estoy formando en tal, ahora salen las criptomonedas y me voy a las criptomonedas, ahora sale no sé qué, me voy aquí y estoy todo el día, y son gente que se van a todos los cursos, pero no accionan nunca. Se van a todos los cursos, todos, se van a todos los online, a todos los físicos, a todos los congresos de estos que hay y tal, pero no accionan, nunca montan nada. Justo. Porque es como que tienen ese síndrome del impostor, de que no valen, o que no ven un vacío muy grande y no se atreven a pasar. Entonces, bueno, pues yo ahí a estas personas lo que les sugiero es: céntrate en ti, mira dónde está tu área de genialidad y a partir de ahí construye. Pero construye desde tu base, no desde lo que vayas escuchando por ahí. En nuestro sector ha habido mucho caso, sí, bueno, en todos, pero en nuestro sector yo... ¿Sabes que nuestro sector es un sector que no tiene apenas barreras de entrada? Entonces, con dinero, coges un local, montas un gimnasio, contratas gente y a funcionar. Mejor o peor. Entonces ha habido mucho, o sea, ha habido muchos vocacionales, como puede ser nuestro caso, que venimos del sector de toda la vida y tal, pero hay otros que, bueno, pues han caído aquí. ¿Por qué? Porque es un sector interesante, es un sector con recurrencia de pago, es un sector que ingresas el dinero al principio y luego tienes que prestar el servicio, con lo cual tienes la caja. Pero no, tú no vas a un restaurante, ¿no?, y pagas la comida y luego que te la sirvan, ¿no? Pues esto es un sector diferente, es muy interesante. Es un sector que tiene unas rentabilidades buenas si trabajas bien. También es verdad que si te metes en 1,5 millones de euros o 2 millones, pues el riesgo que te metes es grande. Pero es verdad que la única barrera de entrada es el dinero. No hay otra. No hay un know-how, no hay una fórmula de la Coca-Cola para que digas, mira, es que monto un gimnasio y es que soy único. No existe eso. Entonces, claro, eso ha hecho que en nuestro sector, bueno, pues esté entrando gente de todo tipo. ¿Crees que hay burbuja? No creo que haya burbuja, porque creo que necesitamos que haya más posibilidades de entrenamiento a la gente. O sea, lo que tendríamos que hacer tenemos que conseguir es que todo el mundo estuviese inscrito en un gimnasio. Todo el mundo. Ya lo uses 6 veces a la semana porque eres un friki, o lo uses 2 porque tienes un plan que con 2 días entran, pero queda mucho por hacer. Es verdad que te vas a algunas ciudades y claro, si decimos que en una población de 100.000 habitantes hay 15.000 que son posibles clientes, pues claro, si hay 10 gimnasios, pues lógicamente hay burbuja. Pero claro, el problema es que, y si además los 10 gimnasios comunicamos para esos 15.000 y no abrimos a los 8 o 85.000 de esa ciudad, entonces ahí es donde está el gap y es donde tenemos que trabajar. ¿Cuánta gente hace ejercicio y no lo hace en los gimnasios y lo hace en otros sitios? O sea, hay mucho, yo creo, que estamos haciendo para que haya gente que, por ejemplo, la primera vez que piensen hacer deporte, digan, me voy a correr. En vez de, me voy a un gimnasio donde hay profesionales que me van a ayudar y luego me iré a correr. Porque en la mentalidad del consumidor está, voy a hacer deporte, zapatillas y a correr. Porque es lo más fácil, ¿no? Hasta Leo Harlem tiene un monólogo, ¿no? De que hace deporte y a correr. Pues que es lo más fácil. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los gimnasios para que no nos tengan en la mente cuando alguien quiere iniciarse a hacer ejercicio? Pues ahí yo creo que tenemos que trabajar ahí. ¿Y qué hacemos? Pues comunicar beneficios. Estar en la mente del consumidor. Yo creo que ahí nos falta... Fíjate, además es científico, lo explicó David, sí. Decía David en el último Ninecast que hicimos, nos comentaba, no corras para entrenar, entrena para correr, entrena para poder correr. Fuerte para correr, porque si no te lesionas, claro. Eso es. Sí, y él hablaba también un poco de de este margen o este índice de penetración que no está estancado. Yo creo que estamos creciendo, ¿no? Cada vez más gente viene a nuestros centros, pero el margen es años luz de otros países. Cada vez hay más centros y los centros están llenándose. Es verdad que hay poblaciones en este país en las que hay zonas muy tensionadas, eso sí es verdad. O sea, hay zonas ya que dices, pues es que aunque vengan todos los vecinos ya es que no hay vecinos suficientes, ¿vale? Pero hay zonas muy, muy, muy tensionadas. Pero todavía queda mucho margen para hay white space, que se suele decir, ¿no? Hay espacio de crecimiento todavía para que los modelos, diferentes modelos. Y yo creo que va a haber diferentes
oportunidades para el crecimiento. Sí. ¿Crees que en los próximos años va? Sí. ¿Sí? Va a seguir abriéndose centros. Tenemos que ver si a nivel municipal va a haber nuevos proyectos de concesión, porque los que están sacando parece que no están siendo muy atractivos para las empresas y están quedando muchos desiertos. Me imagino que eso algún día alguien se replanteará estos modelos para que puedan ser atractivos para la colaboración público-privada. Va a seguir habiendo. ¿En dónde hay que fijarse? ¿Dónde? ¿En qué ubicación? ¿Estados Unidos? Muchas Mira, veces dicen lo de Estados Unidos llegan 5 años. ¿Sabes lo que 10 pasa? años. Yo creo que tenemos mucho bueno aquí. Nosotros hemos dicho, íbamos antes a irse a coger tendencias. Pues es que yo ahora, llevamos muchos años viajando y ya no encuentras... Puedes encontrar algo, pero ya no es... Ya tenemos aquí mucho, porque ya es más fácil, ya estamos todos más... Ya la información está más globalizada, ya accedes a las cosas, tú ya... Las tendencias, ya las macro tendencias, tú ya las ves. Es verdad que si lo ves allí físicamente, pero es que en España estamos haciendo cosas muy chulas. Muy chulas. Sí. Hay muchísimas modalidades, hay mucha creatividad. Yo creo que los gimnasios se construyen muy bien. Nos hemos ido a ver, por no decir una marca, a un gimnasio super premium en el centro de Frankfurt y me parece que estabais conmigo en aquella visita, y por no decir la marca, pero Sí, vamos, yo pienso, nosotros un pensamos... gimnasio de aquí en un rango de precio parecido, bueno, incluso inferior, Sí. me da 1000 vueltas. Sí. O sea, que yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, total. Y Yo creo que hay mucha variedad y lo que hay que hacer es eso, es esa parte de accesibilidad, que sea muy fácil, que hagamos muy fácil la entrada a los centros. No te digo por precio, ni por todo el día oferta, porque al final la gente que se mueve por precio al final pues acabarán, bueno, pues yéndose cuando tengan, pero sí beneficios. Para mí hay beneficios. O sea, Salud, que la gente, ¿no? Claro, que la gente entienda los beneficios de estar con nosotros. esa parte de salud, de que al final, el otro día lo comentábamos con David, con el doctor, es más años de vida. Parece muy heavy, pero es que es la realidad, ¿no? O sea, está demostrado que si tú entrenas, estás fuerte, más fuerte de lo que estás a día de hoy. Te alimentas bien, duermes bien, pero que el entrenamiento... Sí. Dicen más años de vida, pero también se está girando el modelo a más vida a los años. Más calidad. Eso es. En esos años, ¿verdad? Claro. Eso es. O sea, no solo vivir más, sino vivir mejor. Y es verdad que tú le preguntas a los chavales de 20 años y mira, les hablas de longevidad y te dicen, mira, ¿sabes? A mí háblame de sentadillas y háblame de powerlifting, ¿no? Sí. Vale, bueno, pero es que ese público existe en los gimnasios y hay que atenderlos. Y además conviven con los que están en la longevidad, con lo cual, bueno, pues una labor nuestra tiene mucho que ver cómo hacemos convivir a las diferentes generaciones y que convivan y cada uno encuentre lo que necesita. Pues ahí hay una labor interna de análisis profundo de nuestra propuesta de valor. Y hay algunas cadenas que ya están haciendo este tipo de ejercicios de intentar hacer gimnasios dentro del gimnasio, en función de los públicos. Sí. Y oye, no les está yendo mal. Oye, pues Zonas determinadas. sí. ¿Por qué tienes que tener todo el cardio aquí y no puedes tener el cardio diseminado pues para un público más joven aquí, para un público más mayor aquí, por ejemplo? Por Pues esto ya generación empieza, o por... Claro. Que si una persona que hace entrenamiento funcional y va a trabajar solamente con el cardio metabólico, pues y la zona de cardio, y a lo mejor tiene que haber una cinta ahí para hacer series. Yo qué sé. O sea, Yo sobre este tema, Xavier, una de las cosas que creo que influye, dices, tenemos que, por supuesto, estoy de acuerdo al 1000%, pero tienen también que, el tema del IVA, que es algo que hemos tocado un poco antes, ¿qué crees que va a pasar en el futuro? ¿Va a seguir siempre igual este tema? O? lo mismo de carambola, un día nos bajan el IVA. Te lo digo así, porque nosotros lo hemos peleado mucho y hemos estado a punto de que nos lo aprobasen en bastantes veces, pero da la casualidad de que los que te apoyan cuando son oposición, cuando les toca gobernar, te dicen que no es tal. Entonces al final estás siempre ahí. Y lo hemos peleado y mucho. Estamos consiguiendo otras cosas, como la reducción del IRPF, bueno, que es positivo, al final que las personas que hagan ejercicio se puedan deducir la cuota al gimnasio en una cantidad importante. Bueno, pues ya cada vez está habiendo más comunidades. Bueno, pues esto puede ser una medida que ayude a que las personas entiendan que si se cuidan, tienen una desgravación por la vía del IRPF. Bueno, pues son cosas que vamos consiguiendo como patronal. Yo no sé si el IVA un día nos lo van a bajar, la verdad, no lo sé, porque es verdad que ya nos equipararon a
bueno, pues a Europa y es difícil, es complicado. Bueno, Lo mismo un día sale y alguien lo mete donde tal y para aprobar un presupuesto. Pero el mensaje, yo creo que, fíjate, va más. Nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Es hacer esa industria y ese ruido más grande, ¿no? Y esa industria que sea potente y ya iremos y pelearemos por esa reducción que tiene para nosotros, evidentemente, todo el sentido. Sí. Para un doctor como el otro día David lo decía claramente, desde el mundo de la salud, es fundamental que la gente vaya, tenga facilidad, no haya barreras de entrada para los centros deportivos. Es algo que es sentido común, pero en ese... Pero eso es que está pasando. Si está la sanidad pública, ¿cómo está la sanidad pública? Totalmente colapsada. Pues si las personas están mejor físicamente, pues seguramente habrá menos personas en la sanidad pública. ¿Qué está pasando en la sanidad privada? Exactamente lo mismo. Las pólizas de seguro de la sanidad privada cada vez están más colapsadas, porque hay más siniestralidad. Si las personas estuvieran físicamente mejor, pues seguramente utilizarían menos los servicios privados de sanidad. Si es que somos el agente, como nos dijo hace mucho un ministro, somos el verdadero agente de salud. Total. Entonces, bueno, ahí lo que tienen que ver es que eso sea consecuente. Ojalá, yo creo que, bueno, es... Pero son realidades que estamos viendo, si es que los estudios están ahí. Y es que, pero puede haber otros intereses que hagan que entiendan que el tipo impositivo de nuestro sector tiene que ser el 21. Hay una cosa que no me gustaría dejarla... porque creo que tiene además todo el sentido también para hacer ruido dentro del mundo de la actividad física, vamos a llamar. Estas competiciones híbridas, DECA, Hyrox, Spartan, que están pegando... Estuvimos en Colonia, en FIBO este año, y a mí me impactó la cantidad de gente haciendo Hyrox en concreto, que era espectacular. Lo que antes era un módulo o una sala o una zona de actividades dirigidas, ahora lo han convertido en este tipo de competición. ¿Cómo lo ves esa...? Bueno, es una tendencia. Al final alguien ha entendido que hay un público que corre y hay un público que entrena funcional. ¿Por qué no puedo hacer una competición que una los dos mundos? Y te estás encontrando a runners de 10K que dicen, oye, pues en vez de hacer mis 2 días de gimnasio con un circuito full body, pues complemento la fuerza con un Hyrox y está siendo un polo de atracción. Entonces, para mí esa persona, quien inventó Hyrox, ha entendido esos dos mundos, el mundo del entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento funcional fundamentalmente con el running, y ha hecho boom, ha explotado. ¿Por qué? Porque el running es brutal. Entonces, a gente que se cansa de correr o que corre y quiere tener esto. O sea, muchos de los competidores de Hyrox que van a correr ultras y triatlones y maratones y tal, y compiten en Hyrox. O sea, no es excluyente. A mí es incluyente, claro, es súper inclusivo. Me explotó la cabeza, es lo que tú dices. Yo creo que hay una parte también ahí de la competición, ¿no? De gente a lo mejor que no ha competido, el meterle en ese mundo de la competición del que venimos, ¿no? Y los que hemos competido siempre, sabes que hay una parte aspiracional. Ostras, han abierto la posibilidad de que gente que viene al gimnasio a lo mejor o hace running, que se metan en una competición. Yo creo que esa parte también es competir contra ti mismo, es como un 10K, tú al final quieres mejorar tu marca. Eso es. Ya no vas a estar entre los 3.000 primeros, pero te da igual. Tú lo que quieres es bajar un segundito tu marca. O entrar en la siguiente carrera en el cajón un poquito para salir antes. Entonces, quiero salir en menos de 45 porque si no tardo mucho en salir. Solo hay pequeños objetivos y esto en Hyrox es igual. Al final acabas compitiendo contra ti mismo. Y es verdad que como lo haces, le metes el concepto de comunidad, que está muy chulo. Es un mix. Le metes ese mix de comunidad, entonces ahí sí empieza a ver las grupetas de entrenamiento, los piques sanos y ya vas en equipo a competir. O sea, metes todo lo bueno del deporte en equipo también. Es que tiene muchas cosas positivas. O sea, esa disciplina. Y toda la parte de... Hay una cosa que el otro día escuchaba a un experto en CrossFit. Mucha gente del CrossFit que se lesiona, se está yendo aquí porque no se lesiona. Claro. Yo te iba a preguntar, con esto que estamos hablando del Hyrox o estas marcas DECA, Spartan, ahí no quiero centrarme en una, o CrossFit, ¿no? ¿Crees que has hablado de la palabra tendencia? ¿Crees que puede ser moda? ¿Crees que tú llevas muchos años en este sector y has visto de todo? Sí, es verdad que Hyrox tiene pinta de
de mantenerse en el tiempo, ¿no? Porque está generando ese tema comunidad. No sé cómo irá la competición a futuro, porque es verdad que también en estos inicios ha sido como muy exclusiva, ¿no? Como hay 4 o 5 puntos para competir y todo el mundo se tenía que desplazar a los sitios, ¿no? Que ha generado también esa parte aspiracional de yo quiero estar en la siguiente Hyrox. Claro. Me imagino que esto se va a acabar popularizando, igual que pues, hay 10K todos los fines de semana en todos los sitios. No sé si habrá competiciones de Hyrox todos los fines de semana en todos los sitios, pero yo creo que la clave para que se asiente definitivamente es cuando se acabe popularizando, habiendo más posibilidades. Es verdad que al final bueno, no deja de ser una competición reglada, no deja de haber una puntuación, hay unos cronómetros, hay una normativa. Pero bueno, toda esa parte me imagino que se puede ir armando. No sé si lo harán con licencias, si lo harán con franquicias, pero tiene sentido de que para que llegue más se acabe popularizándose. ¿Y crees que hay una vuelta? Porque muchas veces las tendencias vuelven y lo hemos visto con Pilates, Reformer o ciertas cosas que nosotros nos pasó en concreto en Aranjuez, en un centro que abrimos en 2018. Nosotros dentro del local había una sala de Pilates Reformer en 2018 y dijimos, no la queremos. Mira. ¿Y ahora? ¿Crees que hay algo que pueda volver? No lo sé, es verdad que este tipo de cosas sorprenden, pero al final sorprenden por lo mismo. Empieza a haber comunicación, empieza a haber cada vez más centros, viene un par de franquicias de fuera y te traen el modelo y parece que empiezan a sentarse. Coincide también con una explosión de los gimnasios boutique. O sea, hay como que, entonces al final las grandes cadenas que dicen lo vuelvo a meter, boutiquizo mis gimnasios, empiezas a encontrarte ya salas de pilates con 8 reformers en casi todas las grandes cadenas. Bueno, pues al final son tendencias o actividades que nunca desaparecen, pero que tienen sus como el Guadiana, van y vienen, ¿no? Pues estos salen y entonces, ¿qué pueda venir? Que haya tenido éxito en su día y que pueda volver otra vez. Pues no sabría decirte ahora mismo. Es que es muy complicado. El boxeo, por ejemplo. ¿Qué pasó con el boxeo? Total. Lo tenéis súper claro. El boxeo es una disciplina muy cool en una determinada etapa, ¿no? Muy vinculada a la sociedad, ¿no? Y de repente desaparece y ahora está otra vez el boxeo en auge. Y el boxeo siempre ha sido lo mismo. Total. Pero bueno, le han dado, bueno, pues en la parte de fitboxing, la parte de escuela de boxeo, bueno, al final, y se ha metido como muchas personas van a boxeo no por el hecho de boxear, sino porque lo quieren como entrenamiento de 1000 horas a la semana, que bueno, pues hago fuerza, hago cardio, me desestreso y no quiero salir, ¿no? O sea, bueno, y la gente lo usa. Bueno, pues ahí tienes una tendencia. Total. Que ha entrado. El ciclo, ¿no? El ciclo está muerto. Bueno, pero todavía sigue habiendo clases de ciclo con 30 personas y llenas. Sí. Depende mucho de la ubicación, depende mucho de cómo se dé la clase. Y mira que si en ciclo ha habido innovación, desde la primera bicicleta con 2 mancuernas que te ponían allí, ¿no? Que ahora se ha puesto también de moda, el ciclo divertido ¿no? Los fondos en la bici. Me acuerdo del ciclo del año 90, era en bicicleta y hacías fondos, te bajabas de la bici, hacías unas cabrillas y luego empieza la tecnología, el BSI, todo lo que hemos visto. Y ahora te encuentras ciclo, otra vez, que es que vamos, no hay metodología ninguna allí. Nosotros somos muy puristas en España, pero sales de aquí y te das cuenta de ese ciclo, que es puro show. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Que tiene su público. O sea, yo recuerdo un Los Ángeles, 6 de la mañana, en un IRSA, que reservamos un Soul Cycle, los no sé cuántos españoles éramos, $30 nos costó la sesión, 40 personas allí metidas a las 6 de la mañana, ni calentamiento, no puso a 200 revoluciones nada más empezar, música a tope, y discoteca. Y ahí estaba todo el mundo loco. Pero ¿Y a bailar encima de la bici? Y un 80% de mujeres. Claro. Y nos lo pasamos pipa, claro, yo si veo, cojo a mis amigos puristas del ciclo en España, digo, madre mía, yo pensaba en ellos, digo, madre mía, aquí no hay nada. Pero era el show que querían aquellos clientes. Claro. Salían encendidos. Ese 80% del público femenino se vestían allí rápido, se iban a comerse el mundo, porque salían con la energía aquí. Bueno, Sevilla tiene su público. Te iba a preguntar, ¿cuál es el mejor el club que más te haya impresionado que hayas visto tú en persona? Está difícil, ¿eh? Sí, es difícil. A ver, a mí el que más me impresionó, y quizá porque me pilló muy jovencito,
es el East Bank Club de Chicago. Porque vi una barbaridad de gimnasios. Yo no sé, 400 máquinas de cardio, podía tener la sala de cardio, era una barbaridad. Wow. Una pista de atletismo en la cubierta, y me llamó la atención una zona de pasillo, como podéis tener aquí, con máquinas con etiqueta de venta, ¿no? Porque cuando hacían una reposición de maquinaria se las vendían a los clientes, era como una tienda. Tenían una máquina de correr, las tenían ahí puestas con la etiqueta del precio. O sea, muchas cosas vi en aquel gimnasio que me llamó muchísimo la atención. Wow. El East Bank Club de Chicago. Me pareció un edificio enorme. Esa idea es Qué buenísima. bueno, ¿eh? ¿y esto por qué no? Qué bueno, ¿no? Sí, la gente lo pones ahí, oye, esta máquina está en venta. Algo tan sencillo como eso. Pues, ¿Y esto hace cuántos años estás hablando de...? Pues yo cuando estuve en Chicago, pues antes de Altafit. Antes de Altafit. Wow. O sea, estás hablando de hace Nos fuimos a 15 visitar la años. fábrica de Life Fitness a Chicago. Ajá. Estuvimos viéndola allí, que me quedé alucinado con esa fábrica. Y fuimos a ver este club, el East Bank Club. Sí, sí. Me pareció interesantísimo. Ostras, qué curioso lo de la venta de la maquinaria, que Pero muchas hay que veces, apuntarlo eso, ¿eh? después de años, siempre, ¿no? Se te quedan ahí máquinas... Sí, 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 obsoletas. Sí, sí. Es verdad, es verdad. ¿Y el peor? Ahí no creo Eso que... ya, vas- ahí no- no sé si no. te vas a meter ahí. No es Todos peor. son buenos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, todo el mundo monta un proyecto para intentar hacerlo lo mejor posible. Unos con más éxito, otros con menos, pero todo el mundo intenta hacerlo bien. Totalmente. Entonces, sí, sí. Fenomenal. Sí, y si volvieras a empezar, que bueno, estás en un momento de, ¿no? de volver a empezar y de... ¿Qué harías diferente? Bueno, me llamó muchísimo la atención el coaching de la Meca, el Santa Mónica, tal, ¿no? Pero es, claro, es porque es un tema más emocional que lo que luego es el gimnasio, pero sí me llama mucho la atención el poder respirar ese ambiente. ¿Ese es el gimnasio por excelencia, tú dirías, a nivel...? Bueno, es como la referencia. Vale, es verdad que no he visto estos últimos gimnasios tan grandísimos que han montado en Emiratos y que Uf. son espectaculares. El Oxygen, ¿no? Y el Oxy, todos estos que están hablando maravillas de ellos y que son brutales, pues no los he vivido. Pero sí me acuerdo mucho el de Chicago, y bueno, por aquello de haber ido a la meca del fitness, ¿no? Como se llamaba, o como se llama, un gimnasio con esa historia, pues oye, siempre... Por Arnold, ¿no? Y esta Y, industria, claro. pues, como que tienes que ir, ¿no? Es que, claro, a nosotros nos habla mucho nuestro padre, ¿no? De la época en la que él, porque nuestro padre siempre ha sido un apasionado de entrenar, fuerza además, hace muchos años. Y él nos contaba, dice, es que no había un gimnasio, no había, me tenía que desplazar 20, 30, 40 kilómetros y buscarlo, no había. No había, claro. Claro, por eso nosotros, es una industria joven aquí en España, Somos ¿verdad? jóvenes, Es, somos jovencitos, es un sector joven, por eso está pasando lo que está pasando. claro. Es un que está en proceso de maduración prácticamente. Y bueno, te preguntaba que si volvieras a empezar, que creemos, o estás en un momento Ya de... empezaremos, sí, sí. de- Ya volveremos. ¿Qué harías diferente a lo que has... Sí, harías algo diferente, ¿eh? ¿Qué haría diferente? No lo sé. No lo sé, yo estoy orgulloso de lo que se ha construido. O sea, no creo... A ver, hay errores, pero como los errores también han supuesto aprendizajes, quizá una de las cosas que sí que tuvimos bastante dificultades en la época de las concesiones fue que dependíamos mucho de los ayuntamientos. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos un proyecto que tenía un peso muy específico en la prestación de servicios. Dependíamos de que los ayuntamientos nos pagasen, y nos vino un momento muy delicado en el que los ayuntamientos dejaron de pagar o pagaban muy tarde, entonces te colapsan. Entonces, pues por ejemplo, el diversificar tu cartera de clientes, en este caso, cuando tus clientes son instituciones, me parece que es interesante. Y nosotros en aquel momento pues tenemos todos los... Por eso creamos un poco también Altafit, ¿no? Para tener una línea de negocio distinta a las concesiones y no depender solo de los ayuntamientos. Entonces, durante 4 años estuvimos con las 2 líneas operando, sin ningún problema. El mundo de las concesiones es... fuera de España parece que está entrando, ¿no? Ha entrado un operador, bueno, varios operadores ya. Sí, en Portugal ya están, en Italia también, sí, sí. Y cómo, claro, tú vienes de ese mundo, vas a seguir conviviendo, depende mucho de ayuntamientos, entiendo. Claro, depende mucho de... O sea, una concesión bien gestionada, bien creada, bien desarrollada desde el principio, con esa colaboración público-privada bien armada, está muy bien. ¿Por qué? Porque al final es un servicio público municipal de masa a la mayoría de la ciudadanía. El problema es cuando un ayuntamiento o una institución lanza un proyecto y es
me quito el muerto y que venga un empresario a hacerme ganar dinero. ¿Vale? Y entonces me tiene que pagar un canon que es imposible. A partir de ahí, cuando hay desajustes en el modelo, Claro. pasa que los empresarios llegan, hacen los análisis, hacen los números y dicen, No es sale. imposible, no me sale. No me sale porque además de que tengo que pagar X, más lo que me cuesta la obra, es que además mis precios están intervenidos. Y no puedo subir el precio. Claro. Y si hay un tema como lo que está pasando, que me suban el salario mínimo, pues esto afecta directamente a mi cuenta, no lo puedo repercutir al ayuntamiento. Pues ahí es donde empezamos. Por eso muchas concesiones están No quedadas salen. atrás, porque no se arriesgan a hacer una concesión a 20 años o 40 años como hemos llegado a tener nosotros, con tanta encorsetamiento. Claro. Pero es la ley de contratos, al final la ley está para ello. Pero bueno, va a seguir habiendo. O sea, eso, ¿Sí? Sí, yo creo que va a seguir habiendo concesiones. ¿Y de quién depende esta parte? O sea, nosotros no estamos en ese modelo, pero sí nos interesa. Depende de las políticas deportivas municipales, depende de que... Es verdad que se nos está... Yo siempre digo que hay una serie de profesionales de los que yo he aprendido muchísimo, porque mi época de concesión para mí fue brutal, porque yo trabajé muy directamente con gestores deportivos municipales que fueron los que prácticamente construyeron el deporte municipal de este país. Qué bueno. ¿Sabes? Se construyeron las ciudades deportivas, los polideportivos, los convenios de colaboración con clubes deportivos en muchos ayuntamientos. Y yo en mi primera etapa estuve ahí, aprendiendo mucho de esta gente. Esta gente se está jubilando. Esta gente eran muy visionarios, eran muy pasionales del deporte municipal. Y hacían planes directores, yo recuerdo planes directores a 4 o 8 años, independientemente del político. Se hacían planes de ciudad. Hay que construir hay esta pastilla deportiva, hay que construir este espacio, o sea, se hacían proyectos de ciudad. Esto yo cada vez lo veo menos. Estas personas se están jubilando, no sé si hay relevo, y me encantaría poder ver que hay otra generación de profesionales que van sustituyendo con esa vocación de construir ciudad, Con esa filosofía. con esa filosofía. Entonces, bueno, que al final ayuntamientos que promuevan la promoción deportiva. Nosotros en los proyectos que hemos tenido en lugares donde los ayuntamientos son muy activos y tienen buenas infraestructuras, tienen un buen tejido social con clubes deportivos y todos los niños hacen deporte de forma organizada, un gimnasio ahí funciona bien. Seguro. Yo siempre pongo ejemplos, San Sebastián de Rollos, Alcobendas, son 2 municipios que tienen un volumen de instalaciones deportivas brutal, pero es que allí todo el mundo hace deporte. Claro. Y hay municipios así en España. Los ayuntamientos trabajan bien. Si los ayuntamientos trabajan bien, casi seguro que el niño cuando deja el deporte federado acaba en un gimnasio. Porque tiene la cultura, lleva toda la vida haciendo deporte. Sí, deporte. Qué bueno. Pues para mí y luego esos ayuntamientos se centran pues, en esas poblaciones más desfavorecidas, lo que es la promoción deportiva y la parte social del deporte, tan importante. Entonces, para mí yo creo que los ayuntamientos tienen mucho que decirnos ahí todavía. Oye, es que tengo tantas preguntas, tantas cosas del día a día, tantas que nos podemos tirar aquí 4 horas, pero no creo que dé mucho más la memoria de las cámaras. Así que, nada, simplemente millones de gracias por esto, porque para nosotros es muy importante. Sabes que has sido y eres un referente desde que te conocemos, desde el día que te conocimos. Y simplemente te íbamos a decir que nos dejases un mensaje para la gente que nos está escuchando. Y ahora sí, te voy a decir cuál es tu cámara. Está por aquí. Esa es tu cámara. Tengo que hablar a la cámara. Sí, un mensaje final. Así despedimos siempre. Yo No sé antes, si tú tienes yo algo sí, que yo decir. sí. Yo agradecerte de corazón, Sebi, por la amabilidad, por la humildad, como te he dicho siempre, que nos ha hecho aprender, ya no solo la parte empresarial, sino solo como persona, desde que te conocemos, cómo nos has tratado, que nos has tratado con un cariño. Bueno, no sé si nos lo merecemos o no, pero no es habitual. Y te lo digo de corazón, te lo digo porque nos sentimos muy cómodos siempre que estamos contigo, por abrirnos las puertas siempre de tu casa de Altafit. Y bueno, que aquí tienes tu casa en Nine Fitness, en Ninecast, que animo a todo el mundo a que compre tu libro porque sí. Y te animo también a que sigas escribiendo porque nos aporta mucho. Ya hay bastante. Ya estamos en la... ¿Ya está? Ah, ¿sí? Qué bueno. Primicia, ¿no? Sí, estoy trabajando para ver si sacamos una... Sí, habrá que hacerlo. Qué bueno. Fenomenal. Y ya
Nada, pues el mensaje es claro, tiene mucho que ver con el libro y con crecer haciendo crecer, que al final no deja de ser el mensaje. Emprende, haz proyectos, gestiona, apóyate en las personas y crece siempre que apoyes y te apoyes en personas que también crezcan contigo. O sea, para mí es el mensaje clave.